Onepiece bebedor mortal 81, 100 Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 81 Y ustedes deberían saberlo, ya que estoy seguro de que Nami no dejó que Sanji eligiera la ropa de la tripulación, respondió Luffy con un bufido. Era un tipo rencoroso si su tripulación desobedecía su palabra. Pero Luffy. Aunque no puedo negar que Nami, Vivi, Alvida, Kaya, Grace y Carol son mujeres maduras, dijeron las mujeres ruborizadas. Incluso las bailarinas del desierto llevaban ropa pesada. No quiero que se quemen porque no pensaste en eso, genio. Ahora, los sombreros de paja restantes asintieron. Si Sanji no fuera solo un pervertido descarado, de verdad recibiría lástima. Y si no fuera un buen cocinero o un luchador fuerte, lo habrían dejado atrás. Otra cosa que deben recordar, dijo Zoro. Sin duda, ese travesti imitador será nuestro enemigo si trabaja para Cocodrilo. Pero incluso si descubren cómo diferenciarnos, no los engañará. Esta vez, nadie discutió ni los fulminó con la mirada. Solo miraron la tela blanca en sus brazos izquierdos. Esto era más que una forma de destacar entre la multitud o engañar al mejor imitador del mundo. Era algo completamente distinto. Algo que los uniría para siempre. ¡Qué calor! Gruñeron los sombrero de paja, no solo porque lo sentían, sino porque tenían que oír esa queja por milésima vez desde que empezaron a viajar por el desierto. Y ya habían empezado mal con los dugongos kung fu. Ese tipo de dugongos ha evolucionado y transmitido una destreza en el combate que se asemeja mucho a la de los verdaderos luchadores de kung fu. Incluso mantienen su código de honor. Si pierden contra cualquier luchador, deben aprender del vencedor. Luffy los derrotó a todos, así que no tuvieron que perder más tiempo después de que Usopp perdiera por un estrecho margen. Todos le rogaron al capitán que los entrenara, pero Luffy los disuadió diciéndoles que los entrenaría si encontraban y destruyeran a cualquiera de los esbirros de Baroque Works llamados Millones y Billones. Ayudó que Ace hubiera hecho estallar a propósito una de las velas de los barcos que hizo estallar para que los Kung Fu Dugongs pudieran seguir el rastro como sabuesos, incluso bajo el mar. Encontraron un pueblo llamado Erumalu, pero ni siquiera podían protegerse del sol abrasador. Estaba devastado por la incursión del mar y la prolongada sequía. Vivi conocía este pueblo desde que nació en Arabasta. Pero ninguna tormenta de arena ni sequía natural puede causarle tanto daño al pueblo que encontraron. Vivi solo pudo decir, poder de la danza. Al salir del pueblo de Erumalu, explicó que el polvo de baile es una sustancia creada hace años, en una región completamente distinta. Una donde no llovía en ninguna estación ni mes del año. Cuando la gente, con su conocimiento del clima y la química, comenzó a crear el polvo de baile, se suponía que obligaría a las nubes a rociar lluvia y resolver los problemas de sequía. Pero había algo terrible en el polvo de baile, que pronto lo ilegalizó en Grand Line. El problema con el polvo de baile es que no crea agua ni lluvia como creían sus creadores. Pronto descubrieron, en otra región, que las tormentas dejaron de caer allí una vez que empezaron a usar el polvo de baile. Tras algunas pruebas, los creadores se horrorizaron al descubrir que el polvo de baile en realidad roba la lluvia de una zona y la envía a donde se ha usado la sustancia. Algunos dicen que la tierra estaba gobernada por un rey que recibió mala prensa de su pueblo y de los habitantes de la tierra que perdieron la lluvia por la suya. Por eso decidió prohibir el uso del polvo de danza, destruirlo y finalmente trasladarlo a un lugar donde llueve naturalmente. Pero, al igual que con los narcóticos y otras sustancias ilegales, el polvo de danza solo se vendió en el mercado negro. Y pronto llegó a Alabasta. Vivi comentó que había leído que en una zona de Arabasta llovía, mientras que en la otra se veía obligada a sufrir una sequía repentina. La única respuesta era que Baroque Works, bajo el mando de Cocodrilo, había estado usando polvo de danza ilegalmente, convenciendo a la gente de que eran órdenes de su padre, el actual rey de Arabasta. Esperaba infiltrarse en las filas para encontrar el cargamento de polvo de danza e impedir que Baroque Works lo usara para provocar una falsa guerra civil. Y para un criminal con la bendición del gobierno, alias Cocodrilo, cuando Arabasta inicie esa guerra civil, significará que todos querrán que su héroe nacional ocupe el puesto del rey. Vivi desea evitar que todo esto suceda, con la ayuda de los sombrero de paja. El resto de la caminata se volvió difícil, ya que los peligros iban más allá de la falta de agua y el sol implacable que los cubría. Estaban las aves Usagi, intentando robarles sus pertenencias solo para acabar como carne para la siguiente comida. Las fresas del desierto, arañas venenosas hasta que Luffy las drenó de su veneno.
Y luego estaba el gran lagarto Sandora, que estaba a punto de devorar a su presa. Luffy usó una de sus técnicas de espada para someter y envenenar las entrañas del gran lagarto Sandora, que de otro modo serían incomestibles. Y luego estaba la presa de la bestia. Una criatura que, según Chopper, le dijo a Luffy que estaba agradecida por el rescate. Lástima que dijera que solo llevaría a mujeres. Luffy no estaba contento con esa ingratitud, ni tampoco los demás sombrero de paja. Todos se divirtieron insultando al pervertido animal cuando Nami amablemente le pidió que le pusiera nombre. Imbécil. Estúpido. Pervertido. Un poco irónico, incluso hipócrita, viniendo de cierta cocinera rubia. Animal estúpido. Bastardo. Nami se dejó llevar y lo llamó con el mejor apodo que se le ocurrió. Pestañas. No mucho mejor que un insulto como el que se le ocurrió a Luffy y sus compañeros. El capitán simplemente pinchó al ingrato animal con algo que lo hizo temer a los piratas más que a cualquier otra cosa, sobre todo al mirar a las mujeres con corazones en lugar de ojos. Pestañas es un camello marrón claro que lleva bridas y silla de montar. Su silla es cuadrada, con un asiento de piel. Debajo del asiento hay una manta morada con una franja amarilla y un patrón de rombos naranjas. También hay un asiento plateado con una tela naranja. Pestañas tiene unas pestañas visibles en la parte inferior de los ojos, de ahí su nombre. Por suerte, este camello llamado Pestañas no les hizo ninguna gracia a Nami y Vivi, y sobre todo a las otras mujeres que decidieron seguir caminando. Esto satisfizo un poco a Luffy, mientras Sanji seguía fulminando con la mirada al camello por cargar a las mujeres cuando debería ser él. Menos mal que parecieron solo un paseo hasta llegar a Yuba, solo para descubrir que el pueblo estaba desierto como la última vez. Esta vez, no había construcción con arena, así que al menos podían usar las casas abandonadas. Luego estaba el único residente del pueblo, que excavaba en la arena sin siquiera prestar atención a los sombreros de paja. Los piratas no tenían ni idea de quién era, pero Vivi lo conocía a la perfección. Eso solo aumentó su preocupación. Toto. ¿Qué te pasó? Vivi estaba atónita y pálida como un fantasma al ver a ese hombre cavando en medio del pueblo de Yuba. Originalmente, como lo conoció Vivi, Toto era un anciano relativamente gordo pero de aspecto saludable. Sin embargo, debido a la sequía de 3 años provocada por el plan de Crocodile, su cuerpo se marchitó total y completamente por la sed y el hambre, hasta el punto de que ya no se parecía a su antiguo yo. Tiene un rostro de aspecto anciano y un bigote espeso y peludo. Lleva una túnica blanca alrededor de la cabeza y otra gris alrededor de la frente. Viste una túnica negra, con algunas partes rasgadas, y debajo una túnica verde con un forro rojo oscuro. Debajo, lleva una camisa blanca y negra con rayas verticales. También lleva una faja turquesa con puntos azules. Toto contó que todos, incluido su hijo, abandonaron el pueblo cuando una extraña tormenta de arena azotó Yuba y lo arrasó todo. Pero él, obstinado, buscó agua, aunque eso significara cavar durante días sin parar. Entonces los sombreros de paja le contaron que el pueblo anterior estaba seco no solo por una tormenta de arena, sino también por una sequía, lo que hizo que Toto pareciera haber perdido repentinamente más vida que peso. Cocodrilo está haciendo esto sin duda. Oí que en un pueblo encontraron una carreta con bolsas llenas de polvo de baile, tirada por gente sospechosa. Dijeron que se la entregarían al rey hasta que la rueda se rompió y el polvo se derramó a la vista de todos, dijo Toto, y Vivi sudaba a mares. Pero mientras ese pueblo pierda la fe en el rey, yo nunca le daré la espalda. Dijo que tanto yo como mi hijo, así que mi lealtad hacia él se mantendrá para siempre. Incluso en medio de las tormentas de Cocodrilo. Esto era un indicio del poder de Crocodile, que supuestamente lo hacía casi invencible para los piratas comunes, especialmente los de los mares azules. Pero eso solo significaba que los sombreros de paja debían encontrar a Crocodile pronto, antes de que ese genio criminal causara otra sequía y una serie de falsas dudas sobre el gobierno del rey. Toto se despidió de ellos con la mano hasta que él y Yuba desaparecieron de la vista, dudoso que siguiera excavando en busca de más agua subterránea. Y mientras Crocodile hiciera lo que le diera la gana, lo haría para siempre. Por eso Vivi quería detener al Shichibukai, señor de la guerra del mar. Pero, no. Me doy por vencido. Luffy se detuvo, se sentó frente a un árbol y se puso cómodo. Como nadie dijo nada, dijo. Lo digo en serio. No voy con los rebeldes. Si van a morir por creerse esa mierda de cocodrilo, ya no es mi problema. Pero los van a matar. Mis amigos se han unido a los rebeldes y Crocodile los matará. Replicó Vivi. Solo quiero reunirme con ellos y detener esta guerra. Nadie va a morir.
Sí, lo son, argumentó Luffy con severidad. Aquí en Arabasta, o por el sol o por la arena, todos morirán. ¿Por qué no nos muestras el camino al verdadero problema? El verdadero problema es que los rebeldes se están enfrentando a los soldados de mi padre. ¿Por qué no lo ves así? Vivi insistía y Luffy, terco, negaba con la cabeza en señal de desacuerdo. ¿Estás seguro de que solo eres tú y tu subconsciente queriendo hacer lo contrario de lo que hizo cierto tirano sin pensarlo dos veces? Simplemente no quieres mirarte al espejo y ver a Uapol como tu reflejo, dijo Luffy, lo que hizo que algo cambiara en la mente de Vivi, quien se abalanzó y golpeó a Luffy en la mejilla. Idiota. ¿Cómo te atreves a decir semejante cosa? Estoy pensando en mi gente y mis amigos. Gritó Vivi, golpeando a Luffy una y otra vez. Pero sabía que era inútil intentar noquearlo solo con puñetazos. Ni siquiera le dejaban moretones ni manchas en la cara. Entonces piensa en nosotros. Gritó Luffy a pesar de la débil paliza y usó sus piernas para alejar a Vivi de él y hacerla retroceder un par de metros. Sanji casi perdió el control al intentar evitar que Luffy jugara bruscamente con Vivi. Pero su miedo al capitán pronto hizo que su ego ganara contrasuelo, así que el cocinero se quedó quieto. Eres tú quien nos arrastra a esta estúpida guerra esperando que nadie muera. Eso es ingenuo y estúpido. Vivi gruñó antes de intentar levantarse. Esa doble patada en el estómago salió de la nada, así que estaba un poco mareada y tambaleante. Lo soy. Eres fuerte. Puedes detener ejércitos con solo una mirada. Lo sé por tus compañeros. Vivi se preguntó por qué Luffy se giró hacia su tripulación, con una mirada feroz, y les dijo que iban a ser castigados por algo. Todos parecían bastante avergonzados. Seguro que puedo con un par de ejércitos. Entonces, ¿qué soy yo para ti? Argumentó Luffy. ¿No soy tu amigo si solo quieres mi poder para eliminar a esos rebeldes y soldados? Eso no detendrá a Crocodile, solo empeorará las cosas. Incluso podría mandarte a ti y a tu padre a la cárcel solo por ser visto con alguien como yo. Soy tu amigo. Sí, lo eres. ¿Por qué lo preguntas? Vivi estaba un poco agotada por tanto trauma verbal del capitán. No quieres lo mejor para mí, tu amiga. Quiero eso para todos mis amigos y no voy a enviarlos a luchar contra todo un país solo por un amigo. Esa no es la manera de detener una guerra, respondió Luffy, pero con un poco más de suavidad. Créeme, he estado en una guerra y mis instintos me decían esto. La manera de detener una guerra también es centrarse en qué o quién la inició. En este caso, Crocodile. Vivi jadeó y, antes de poder comentar, dijo. Sí. Quiero castigar a Crocodile por lo que ya le hizo a tu casa. Una vez que termine, serán obras barrocas y entonces podrás intentar evitar que todos se maten. Así la guerra terminará de verdad, justo cuando empezó. Todos guardaron silencio y entonces, a través de un destello de sol en los ojos de su capitán, comprendió que había presenciado los horrores de la guerra. Toda esa gente que murió, asesinada y asesinada de las formas más horribles solo para que el bando con más efectivos ganara la guerra. Y que a ninguno de los dos bandos le importan las bajas, solo para conseguir lo que deseaban, lo cual les fue negado y los llevó a reiniciar guerras. Entonces, dijo Luffy, acercándose a donde Vivi estaba sentada, pensando en lo infantil que había sido con la guerra. Le ofreció la mano. ¿Dónde está Crocodile? Pronto, y sin más marines que vigilar, Luffy se encontró frente al conocido como Casino Rain Diners en la ciudad de Rain Base. El exterior del edificio tiene forma de gran pirámide. En la cima, una cabeza de cocodrilo dorada está estampada en azul y dorado. Crocodile está aquí. Supe cómo saberlo en cuanto lo contacté en Little Garden, dijo Luffy, y los sombrero de paja no dijeron nada. Solo esperaban las órdenes de su capitán. Debían decidir cómo detener a Baroque Works una vez que descubrieran lo que está sucediendo en el reino arenoso de Arabasta. Pronto, y sin más marines que vigilar, Luffy se encontró frente al conocido como Casino Rain Diners en la ciudad de Rain Base. El exterior del edificio tiene forma de gran pirámide. En la cima, una cabeza de cocodrilo dorada está estampada en azul y dorado. Crocodile está aquí. Supe cómo saberlo en cuanto lo contacté en Little Garden, dijo Luffy, y los sombrero de paja no dijeron nada. Solo esperaban las órdenes de su capitán. Debían decidir cómo detener a Baroque Works una vez que descubrieran lo que está sucediendo en el reino arenoso de Arabasta. Al entrar al casino, los sombreros de paja se vieron abrumados por una gran sala llena de máquinas de juego, bebidas y ruleta. Es difícil creer que un casino como este vaya a prosperar.
Vivi, nos dijiste que tu reino está en dificultades debido a la inminente guerra civil, le susurró Luffy a la princesa, quien tuvo que recurrir a una capa más gruesa para evitar que los habitantes de Alabastra la reconocieran. Si lo hacen, será un grave problema tanto para ella como para los sombreros de paja. Debe ser Crocodile y sus negocios en el AMPA a través de los agentes de Baroque Works, susurró Vivi con amargura. Era la princesa de este país y ahora se ve obligada a presenciar cómo Alabastra se beneficia de un Shichibuki, señor de la guerra, corrupto que realiza negocios ilegales en su tierra natal. Por supuesto, Vivi sintió un apretón cálido y firme en su mano. Sintió a su amigo asesorándola en medio de territorio enemigo. ¿Puedes entonces localizar a Crocodile? Luffy estaba concentrado mientras sostenía la mano de Vivi. No podía haber olvidado la firma de Crocodile. Necesitaba averiguar dónde estaba el Shichibuki, dentro del casino. Parecía provenir de debajo del vestíbulo. Ojalá Luffy pudiera encontrar el camino de pasajeros. Pero el capitán pirata ni siquiera tuvo tiempo de pensar cuando, Mugiwara, sombrero de paja. Exclamó. Era Smoker, todavía con la cartera llena de dinero, y en un momento como este. ¡Corre! Gritó Luffy, sin importarle ya la atención que esto le estaba dando. Smoker los había vendido a todos los clientes, personal y posibles agentes en un instante. Entonces vieron a algunos hombres uniformados mostrando un pasillo que se dividía en dos direcciones opuestas. En el centro, un suspiro indicaba que el de la izquierda era el VIP. Olvídalo y vete por el otro lado. Gritó Luffy, y se dirigió a la derecha. Pero su tripulación no escuchó y siguió la señal de todos modos, con Smoker siguiéndolo de cerca. Luffy dejó escapar un suspiro de incredulidad, mirando hacia ese lado que apestaba a trampa. Oh, esto no va a pasar. Más tarde, espero que estés feliz, Smoker, dijo Luffy con la frente crispada por la frustración. Por tu premonitoria y molesta persecución, nos descubrieron demasiado pronto. Y no pude evitar que mi tripulación se equivocara de pasillo y ahora estoy atrapado contigo. ¿Secuestro? ¿Qué va? La razón del mal humor de Luffy era que, al perseguir a su tripulación, perseguidos por Smoker, todos acabaron en una jaula debajo del casino. Era una sala grande, con espacio suficiente para conferencias y quizás incluso fiestas de lujo. Eso también se podía decir de la decoración, con ventanas que dejaban ver una gran cantidad de agua, casi como un acuario. Luffy sabía que esta era la trampa que estaba allí, pero, por pura suerte, no le importó. Cállate, Mugiwara. Sabes perfectamente que, como marine, mi deber es detener a los piratas en el acto. Nadie te dijo que corrieras. Gruñó Smoker a gritos, intentando acomodarse en el suelo de la celda. Y tú deberías estar buscando una salida. Ya es bastante malo que los barrotes de la celda sean de Kairmseki, piedra marina. ¿Kairmseki? Preguntó Chopper mientras intentaba comprender por qué sus instintos le decían que también evitara los barrotes de la celda. Luffy respondió. Olvídense del idiota de Smoker, pero tiene razón en estar en un árbol con Kairmseki. Chopper se asomó mientras todos se reían disimuladamente del capitán, intentando no arremeter. ¿Recuerdan que, como consumidores de Akuma no Mi, fruta del diablo, ya no podemos nadar y el mar es nuestro enemigo? Chopper asintió. Kairmseki es un mineral que se describe mejor como el mar en estado sólido. Al igual que el agua de mar puede debilitarnos y dificultar el uso de nuestros poderes, Kairmseki tiene los mismos efectos. Al gobierno mundial le encanta hacer esposas con esto para los peligrosos usuarios de Akuma no Mi. Chopper tenía el aspecto de un niño al que le dijeron que su nueva roca mascota estaba hecha de lava o algo así. El pequeño reno huyó de los barrotes y se escondió tras las piernas de Luffy. No son radiactivos ni emiten gases, Chopper. Mientras no los toques, los Kairmseki son inofensivos. Chopper asintió, pero permaneció oculto, o al menos con una parte de su rostro. El pequeño doctor vio que todos lo habían notado y se movió para ocultar la mayor parte de su cuerpo. Entonces, una puerta, al final de un tramo de escaleras, se abrió y dejó entrar a dos figuras. Los prisioneros las reconocieron en cuanto aparecieron. Era la señorita Sunday, de cuando apareció en Whiskey Peak, junto con su misterioso compañero y jefe supremo de esta organización criminal. Así que por fin conocemos al hombre en persona. El Shichibuki que no es más que un desierto con piel de drogadicto y ropa elegante robada. ¿Qué te parece esa primera impresión? Luffy no pudo evitar insultar al señor de la guerra en su primer encuentro. Crocodile es un hombre alto, de pecho ancho, hombros anchos, brazos y piernas musculosos y cuello grueso.
Tiene la piel pálida y el cabello negro hasta la nuca, cuidadosamente peinado hacia atrás, aunque algunos mechones tienden a caerle delante de la cara durante las batallas. Crocodile tiene varias heridas de guerra, la más notable es una cicatriz larga y cosida en el puente de la nariz que se extiende por su rostro y un gran gancho hecho de una resistente aleación de oro en lugar de su mano izquierda. Sus ojos son hundidos y de párpados pesados, y sus finas cejas se elevan en el centro. Esto le da a su expresión facial habitual una sensación de condescendencia y desconfianza. Crocodile habla con una voz profunda y relajada, y suele verse fumando un cigarro grueso producido por su compañía. Su vestimenta buscaba transmitir la imagen de un jefe de la mafia italiana. Cocodrilo vestía un chaleco naranja brillante con rayas negras y botones sobre una camisa color melocotón de manga larga, junto con una bufanda azul, pantalones de traje marrón oscuro y zapatos negros lustrados con hebillas doradas. También llevaba un abrigo largo, grueso y oscuro de piel de oveja sobre los hombros. O eres arrogante o simplemente estúpido al decir esas tonterías cuando solo esperas la muerte, dijo Crocodile. Y pensé que dijiste en el Den Musi, caracol transpondedor, que me enfrentaría a mi caída cuando llegaras aquí, a esta isla desolada y desolada. Detrás de él, la señorita Sandy observaba en silencio, pues también esperaba más del supernovato de Leas Blue. Era casi cómico después de su amabilidad al facilitarles el viaje evitando Little Garden. Era una sorpresa que los piratas del sombrero de paja pudieran escapar de esa isla selvática. Entonces Crocodile dijo: me sorprende que el señor 3 no te matara, o que ese idiota no lo hiciera. Esto la confundió, y Crocodile no parecía estar inventándolo para burlarse de los piratas y del capitán de la marina. Pero jefe, dijiste, la señorita Sandy estaba a punto de hablar, cuando recordó lo extraño que se comportó Crocodile después de que Luffy le colgó. Aún no estaba segura de lo que había pasado. ¿Quién te dijo que podías entrometerte? No tienes nada que decir después de lo que hiciste en Whiskey Peak. Y encima te atreves a decirnos a dónde ir. Luffy se burló de la señorita Sandy, haciéndola tragarse cualquier palabra que quisiera decir. No te pedí tu opción, señorita Sandy. Así que cállate. Crocodile, consciente o inconscientemente, estaba de acuerdo con Luffy en lugar de ponerse cómodo con su presa capturada. Ahora, trae a la princesa. Necesita ver esto. Y Vivi se encontró, fuera de la jaula, prisionera en las garras de Crocodile. Te lo advierto, Crocodile, si le haces algún daño, gruñó Luffy, sin que el Shichibuki le hiciera caso. ¿Y bien, princesa? ¿Creías que podrías descubrir quién estaba a cargo de Baroque Works con el descaro de convertirte en una de mis agentes, solo para intentar traicionarme? Preguntó Crocodile con sadismo. Vivi no podía hablar frente a una figura tan poderosa e influyente. Había oído historias e incluso había visto su poder, la definición de lo que ella llama invencible. Por otra parte, las palabras no liberarán a Vivi de las ataduras que la mantienen sentada, mirando fijamente la mesa cubierta de comida rica y cara. Cada migaja en el plato y cada gota en el vaso provenían de Crocodile, que se beneficiaba de esta falsa guerra civil y de los innumerables crímenes cometidos en su tierra natal. Era como si toda esa comida se riera de ella por ser tan tonta e infantil. Que, hiciera lo que hiciera Vivi, Crocodile se enriquecería y pronto conseguiría lo que quería de Alabastra. Si no tienes nada que decir, entonces, dijo Crocodile con tono amenazador antes de aparecer justo frente a la jaula, agarrando con fuerza a Luffy por el cuello. Después de que muera tu insensato capitán. Tiró de Luffy, estrellando la cabeza del novato contra los barrotes del Kairmseki. Inmediatamente, se escuchó el crujido de un cuello. Luffy. Gritó Nami con más fuerza que nadie e intentó contener el cuerpo inerte de su novio. Pero algo no cuadraba con la imagen, y de hecho, Nami se sintió aliviada. ¿Y bien? ¿Qué tienes que decir ahora? Preguntó Cocodrilo con sádica fiereza a la princesa, pero no hubo tiempo para una respuesta cuando el Shichibuki notó que el chico al que torturaban no sangraba por la boca. En lugar de sangre, salía una especie de baba que le quemaba la mano. ¡Arg! ¿Qué demonios? Crocodile rugió como un animal salvaje con la mano cubierta de fuego y soltó a Luffy. Solo para que la figura permaneciera tendida sobre las barras del Kairmseki. Solo para que Luffy se transformara en una especie de molde derretido de lo que hizo que el Kairmseki chisporroteara y se derritiera. Ruabat, el avatar. Una voz desde las sombras atrajo la atención de todos. ¿Qué hizo mi creación para que la encerraran en una celda y la estrellaran contra sus barrotes? Crocodile era el único que no tenía la mandíbula en el suelo. La suya rechinaba de frustración y rabia.
Bueno, Ruabat-kun me dio tiempo de sobra para trastear con tu libreta y le dio una salida a tu presa. Creo que lo hizo bien, ¿no te parece? Tú. ¿Cómo? Gritó Crocodile, intentando recuperar el aliento, y Luffy respondió con un simple encogimiento de hombros. Bueno, yo era el que estaba dividido en el medio y no tenía escapatoria tras un par de decisiones terribles. Tuve que investigar un poco para encontrar una forma de sacarte ventaja. Luffy se quedó callado. El flashback comienza. Almacén, ¿dónde lo guardan por aquí? Se preguntó Luffy, mientras se debatía entre perseguir a su tripulación y caer deliberadamente en una trampa que esperaba evitar. La única solución para salir de esta situación es que Luffy encuentre donde el casino almacena todo el vino y el sake, listos para los clientes adinerados con ganas de emborracharse. Entonces Luffy encontró una sencilla puerta de madera que olía inconfundiblemente a bodega. No me importa si lo hago. Tarareó Luffy mientras abría las puertas y veía barriles y barriles de vino, licor, sake y bebidas alcohólicas de la más alta calidad. Perfecto. El flashback termina. Y puedes completar el resto. Solo quería asegurarme de que no lo supieras hasta el momento oportuno. ¿Por qué crees que fui estúpido al caer en una trampa tan obvia? Luffy miró fijamente a sus compañeros, quienes se sentían un poco culpables y avergonzados. Para su castigo, un agente para cada uno de ustedes, solos. Luffy terminó ahí sin argumentos, y en cambio, con la risa de cierto pirata con túnica real. Hablas como si fuera a dejarte ir. Pero mientras tú puedas escapar, la princesa morirá aquí. Crocodile se apresuró a golpear a Vivi con su gancho dorado, pero su ataque fue bloqueado por otro Luffy. Incluye una copia del estoque original de Luffy. Eres demasiado predecible, Crocodile, dijo Luffy con calma, sin moverse de su sitio. Y amas demasiado tu bodega. Acabo de servirme unas cuantas ruabad más. En cuanto el capitán pirata terminó, Crocodile se vio rodeado por las ruabad de Luffy. Ese Burusu, centellitas. Crocodile invocó una tormenta de arena que arrasó con las ruabad e incluso las convirtió en fardos de vino. Pero entonces todo cambió de dirección en el aire, como si algo las estuviera absorbiendo. Era una botella de vino que Luffy tenía en la mano, casi como si alguien hubiera devuelto a un genio a su lámpara. Luffy tapó la botella rápidamente en lugar de usar el corcho de vino habitual. Eso sí que fue una pena. Me pasé un buen rato armándolos y esculpiéndolos para que se vieran bien. Fue un rollo esconder la mayoría en el tiempo que me sobraba. El capitán pirata se burló de Crocodile, lo que enfureció aún más al Shichibuki. Te callaré. Deztosuba, espada del desierto. Crocodile inclinó la mano hacia Luffy y esta se transformó en una espada de arena, que salió disparada para golpear al capitán. Sin embargo, se movió bastante lento para Luffy, lo que le permitió alcanzar la mesa. La tomó y la lanzó al aire como escudo, bloqueando el Deztosuba. Predecible, estúpido y ahora lento. Pronto todos me llamarán el Shichibuki, no tú. Luffy volvió a burlarse, saltando por encima de la mesa y fuera del alcance del Deztosuba. Haré que ahogues esas palabras en mi arena. Gruñó Crocodile ante la vergüenza. ¿Qué tan difícil es matar a este novato? Ese Burusu. Gritó Crocodile, formando otra tormenta de arena en miniatura con sus arenas y la lanzó contra Luffy. El supernovato simplemente sacó su estoque. Sake ga Supari, sake agriado. Luffy asombró a su público al golpear al ese Burusu con una puñalada supersónica, cuya alta presión de aire incrementó su poder. No solo destruyó al ese Burusu, sino también la mesa entera, liberando a Vivi de sus ataduras en el proceso. Y antes de que Crocodile o Miss Sunday pudieran reaccionar, la princesa desapareció de la mesa arruinada. Bien, chicos, la voz de Luffy atrajo la atención hacia la parte superior de la jaula. Allí estaba Luffy, con Vivi a salvo y segura en sus brazos. Pueden recibir un castigo más leve si logran que Vivi salga de aquí y llegue a su próximo destino. Incluso podría eliminar a un par de agentes si no tiene ni un solo moretón. ¿Les parece bien? Fue un espectáculo cuanto menos divertido, con los piratas de sombrero de paja actuando como niños traviesos que reciben un ultimátum sobre sus castigos. Y como niños pequeños, simplemente asienten y responden con un sí, capitán. Entonces, vámonos. Vivi fue bajada suavemente al nivel de la jaula, donde Chopper la abrazó como parte de su forma humana. Todo mientras Luffy no apartaba la mirada de sus dos enemigos. Tú también deberías largarte, señorita Sunday. Odio que te ahogues en esta habitación sofocante como nosotros. Las palabras de Luffy casi hicieron enfadar a Crocodile, como si volviera a encender un interruptor. ¿Qué demonios hace, señorita Sunday?
asegúrese de que la princesa no regrese a Luparna. La misteriosa mujer del sombrero fedora no entendía cómo este novato había podido cambiar las circunstancias a su favor y prácticamente tomar todo esto como un juego. ¿Qué clase de hombre eres, Mugiwara? Con eso y más pensamientos en mente, la señorita Sunday se tomó su tiempo mientras los piratas de sombrero de paja huían con la princesa, hasta que se perdieron de vista. Ahora solo quedaban Luffy y Crocodile en la habitación subterránea. ¿Por qué enviar a tu tripulación lejos? ¿Temes que vean tu muerte si no? Preguntó Cocodrilo, intentando burlarse de su enemigo, hasta que se oyó un crujido repugnante, seguido del sonido de agua corriendo. El Shichibuki se volvió hacia el cristal de su gran acuario, lleno de sus reptiles mascotas que comparten su nombre. Y hablando de eso, un fragmento de los barrotes de la jaula estaba incrustado en el cristal, provocando una reacción en cadena de grietas y fugas. Pero antes de que Crocodile pudiera reaccionar, el cristal se rompió al instante y la habitación se llenó de agua suficiente para seguir a un pueblo. El Shichibuki finalmente confirmó que había comido una Akuma no Mi cuando actuó como si el agua le resultara ácida. Y Luffy estaba completamente a salvo en la jaula. ¿Qué demonios, Mugiwara? Ya fue suficiente con que me robaras a la princesa, arruinando los gastos de la jaula, y ahora intentas ahogarte o algo así. Crocodile no pudo conseguir su propio rafting para la rápida crecida del agua. Se vio obligado a usar sus poderes para levitar sobre la arena. Bien, entonces. Cómanlo, mis mascotas. Gritó Crocodile llamando a sus Bananawani, grandes reptiles con plátanos creciendo en la parte superior de sus cabezas. Sin embargo, el agua de la habitación se tiñó repentinamente de rojo sangre. Tras ellos estaban los cuerpos de las criaturas que solo podían ser los Bananawani de Crocodile. Crocodile no podía creer que los hubieran matado en un abrir y cerrar de ojos. Y para colmo, Luffy saltó de la jaula y se abalanzó sobre los cadáveres como si jugara a la rayuela. Digamos, susurró Luffy, aterrizando otro de los cadáveres flotantes de Bananawani. Entonces el aire se volvió denso y Crocodile sintió un escalofrío en la espalda mientras Luffy continuaba. Cuando me enfado y me pongo furioso. El Shichibuki notó que Luffy se sonrojaba y le salía vapor de varias partes del cuerpo. Me convierto en un verdadero demonio. La sola presencia de este nuevo Luffy era suficiente para que Crocodile sudara a través de su gruesa ropa. Simplemente no sabía que era por el calor de la habitación, no. Miedo. Maldito seas, Mugiwara. Maldijo Crocodile al ver que su cuerpo se negaba a moverse y que su voz no salía de su boca. La sola presencia de este nuevo Luffy era suficiente para que Crocodile sudara a través de su gruesa ropa. Simplemente no sabía que era por el calor de la habitación, no. Miedo. Maldito seas, Mugiwara. Maldijo Crocodile al ver que su cuerpo se negaba a moverse y que su voz no salía de su boca. Espero que Luffy-kun salga, murmuró Nami, con la vista clavada en la puerta principal del casino. Ya no estaba lleno de clientes que pagaban caro ni se oían los sonidos de las máquinas tragamonedas. Cuando los sombrero de paja huyeron del subterráneo, asustaron a los clientes, pues eran piratas. Y aunque el negocio había huido, los sombrero de paja no podían soportar alejarse un paso más de su capitán, que seguía dentro. Mientras tanto, se encontraron con Sanji, Kaya y Alvida. Parecía que no todos habían activado la trampa de Crocodile, mientras que Luffy había entrado a propósito para proteger a su tripulación. Los tres se separaron y se encontraron fuera del casino, tras recibir instrucciones secretas del verdadero Luffy de esperar a que los demás se liberaran. Y esta vez, Sanji se portó bien y vigiló a Alvida y Kaya en lugar de coquetear con ellas descaradamente. Entonces llegaron. ¿Dónde está el capitán Smoker? Los sombrero de paja se volvieron hacia un escuadrón de marines, liderados temporalmente por el segundo al mando, Tashigi. Los piratas se dieron cuenta entonces de que su capitán no solo se había quedado, sino que Smoker nunca huyó con ellos. Pero antes de que ninguno pudiera responder, el techo del casino explotó como un volcán en erupción, seguido de Yota Itami no Tabi, viaje de dolor ebrio. Esa fue una voz alta y clara que la mayoría de los testigos reconocieron. Claro, tuvieron que ver el casino partido por la mitad y un torrente de agua brotando por ambos lados. Entonces, miren. Allá arriba. Uno de los marines miró en esa dirección y señaló una o dos figuras en el aire. Entonces, las dos figuras comenzaron a correr por el aire, como abejas, hasta que aterrizaron justo frente a los piratas y los marines. Uf. Por una vez me alegro de que haya tanta arena, cualquier cosa supera esa pesadilla. Era Luffy, ligeramente empapado, con su estoque aún en la mano y con Smoker bajo el otro brazo.
El marine no estaba tan mal, y se retorcía, así que Smoker seguía vivo. Capitán. Ambos grupos gritaron a la pareja y estaban a punto de correr hacia ellos cuando Luffy liberó a Smoker y bloqueó un golpe del marine con su estoque. Mugiwara, sombrero de paja. ¿Por qué demonios me salvaste? Soy tu enemigo. Le gruñó Smoker a Luffy, un poco desagradecido. Por un instante, el capitán pirata no dijo nada. Recordó que Smoker no salió de la habitación, sin duda preparándose para arrestar a Luffy y a Crocodile. Pero en cambio, la habitación se llenó de Luffy y Crocodile arremetiendo contra el cuello del otro. Smoker podría haberse ahogado por su molesta incapacidad para nadar. Smoker, dijo finalmente Luffy. Algunos te llaman testarudo y estúpido. Yo te considero un hombre con la mente clara y lo suficientemente valiente como para intentarlo. Smoker no pudo entender la respuesta. Algunos dicen que eres demasiado tonto para dejarlo. Yo creo que tienes la visión suficiente para cambiar. ¿Sí? ¿Qué clase de mierda intentas hacer, pirata? Respondió Smoker y Luffy no dejó de sonreír, enfureciendo un poco al capitán marino. Lo que digo es que eres un buen hombre, Smoker. No me importa en absoluto ayudarte contra el enemigo común, ahora y en el futuro, respondió Luffy, y Smoker apretó los dientes ante el cumplido. Incluso bajó el arma, para su disgusto y el de los demás marines. Eres un hombre con el que no me importaría compartir algunos secretos que aprendí. Uno de ellos te ayudará a salvar millones de vidas. ¿Estás dispuesto a escucharlo? A cambio, mi tripulación y yo iremos tras Crocodile y Baroque Works. Smoker lo pensó detenidamente. Luffy aún así le salvó la vida, así que, como hombre, el marine le debe un favor al pirata. Dejó su arma a un lado, ignorando las quejas y objeciones de su escuadrón. Más vale que sea bueno, Mugiwara. Luffy se acercó de inmediato a Smoker, confiado en que el marine no intentaría nada. El capitán pirata susurró entonces unas palabras que nadie más pudo entender. Fuera lo que fuese, la severidad fue suficiente para que Smoker abriera los ojos de par en par, horrorizado. Más te vale que esto no sean tonterías, Mugiwara. Soy el peor mentiroso del mundo, Smoker. Ni siquiera podría hablar para robar un trozo de carne ni aunque me costara la vida. Así que sí, es verdad. Luffy respondió alto y claro. Luego se detuvo para ver qué hacía Smoker a continuación. Por esta vez, dijo el capitán de la marina. Usted y su tripulación se marcharán. Los marines estuvieron tentados de objetar, y los sombrero de paja saltaron de alegría. Pero no esperen que esto vuelva a suceder. ¿Entendido? Sí, Smoker. Confío en que un hombre como tú hará lo correcto, dijo Luffy. Chicos. Vamos a por Baroque Works y conseguiremos que Vivi detenga la guerra que se avecina. Larguémonos. Luffy dio sus órdenes y los piratas de sombrero de paja huyeron con la princesa aún en compañía. Los marines se vieron obligados por el acuerdo de su capitán a dejarlos ir. Pero capitán, uno de los marines intentó razonar con Smoker, pero este se tragó sus palabras cuando el hombre intimidante le devolvió la mirada. Deja de quejarte y pide refuerzos. Le gritó Smoker a ese marine en particular que se apresuró a contactar con el cuartel general, preparándose para una reprimenda brutal. Los demás vienen conmigo a Aluparna. Muévanse. Smoker dio más órdenes y partió hacia la ciudad en una dirección ligeramente diferente. Entonces, ¿qué le dijiste al marine, Luffy? ¿Y por qué mandaste a Chopper a irse? Le preguntó Nami a su capitán. Se reportaron con Kuro, Jin y Yokogao. Seguían de patrulla, vigilando su barco. Los demás sombrero de paja se habían reunido poco después. Y aún así, Luffy ordenó a Chopper irse en cierta calle una vez que los marines los perdieron de vista. Simplemente le conté a Smoker lo que aprendí sobre el último plan de Baroque Works para cuando estalle su guerra civil. Respondió Luffy en un tono críptico. Pensé que Smoker y su gente se darían cuenta y Crocodile nunca sabría que lo golpeó. Los piratas ni siquiera podían creer que un hombre, un pirata al que un marine había liberado, luciera tan despreocupado y sonriera como si hubiera ganado la lotería. En cuanto a despedir a mi hermano pequeño, el rostro de Luffy cambió drásticamente, como si hubiera visto un fantasma. Al cubierto. Luffy se lanzó al suelo y golpeó suavemente con la pierna a su tripulación, haciéndolas caer también. Y todos lo hicieron justo antes de que las paredes que los rodeaban fueran destrozadas, como zanahorias en tablas de cortar. Maldita sea, cuando el presidente dijo que eras bueno, Mugiwara, tenía razón al decir que eras una amenaza para nuestra organización. Se oyó una voz áspera en cuanto las paredes se derrumbaron sin causar daño alrededor de los sombrero de paja.
Todos vieron un par de sombras justo delante, y la más grande, a la derecha, relajaba el brazo. Ustedes son el señor 1, si no me equivoco. Luffy se dirigió a la pareja que intentó interceptarlos. El señor 1 es un hombre bronceado con extremidades y dedos largos y delgados. Es alto y muy musculoso, y lleva la cabeza rapada. Su rasgo más llamativo es probablemente su uniceja negra, justo encima de sus ojos redondos. Tiene labios grandes y el arcaico símbolo japonés del número 1 tatuado en el torso. Vestía un atuendo de aspecto oriental consistente en un abrigo oscuro sin mangas con bordes dorados y motivos blancos en la parte delantera, sobre unos pantalones beige muy holgados sujetos por una faja blanca alrededor de la cintura, de la que sobresalía un poco de pelo marrón claro. Llevaba los pantalones metidos dentro de unas vendas que le rodeaban las pantorrillas y, en parte, los zapatos. Y. Tienes una pinta increíble para ser una compañera, ¿eh? Luffy entonces centró su atención en la mujer que estaba junto a Mr. One. Y esta chica le dará a las modelos un nuevo significado al término figura de reloj de arena. ¿Puedo preguntarle su nombre falso, señora? Luffy realmente lo logró. Comentó sobre una mujer con rasgos increíbles en tono burlón para evitar causar una mala impresión con su novia. En realidad, Nami estaba cada vez más molesta porque Sanji, como era previsible, estaba indefenso con esta prostituta y porque esta pareja los iba a retrasar. Soy la señorita Doublefinger, Mugiwara. No es que importe, ya que no tienes nada que ver con nosotros. La señorita Doublefinger es una mujer joven y delgada, de estatura media, con cabello rizado azul oscuro, labios gruesos, ojos verde oscuro, piel pálida y una figura curvilínea. Su rasgo más llamativo es su forma de caminar exagerada, que describe los balanceos de cadera que suelen usarse para mostrar a una mujer sexy. Su atuendo se ajustaba a la perfección a su figura y su actitud atrevida. Revelador y de color marrón oscuro, este atuendo consiste principalmente en una chaqueta corta de manga larga con bordes de piel beige, un top de bikini con un inusual patrón de telaraña en su abdomen, pantalones de tiro bajo y sandalias de platier. A veces se la ve fumando una larga pipa blanquecina. ¿En serio?, murmuró Luffy antes de abalanzarse hacia adelante, katana en mano. Mr. One lo vio y, con arrogancia, creyó que podría bloquearlo con un simple golpe de su brazo desnudo. En cambio, Luffy apareció al otro lado como un rayo y el enorme hombre identificado como One cayó al suelo de dolor. Mientras tanto, Luffy envainó su espada y le habló al oído a Miss Doublefinger. ¿Y no tienes nada contra nosotros, Paula? Y fue un susurro en el viento. Solo la mujer del atuendo revelador lo oyó, y palideció como un fantasma. Más aún cuando vio que Mr. One era abatido sin problemas por alguna razón. Entonces Luffy se movió rápidamente para desviar la patada de Mr. One, atravesando una pared a la izquierda. Mientras tanto, Miss Doublefinger salió volando hacia un callejón a la derecha, también rápidamente. Zoro, eres mi primer oficial y el que algún día ocupará mi puesto como capitán, dijo Luffy sin mirar a su tripulación. Y Nami, te amo con todo mi corazón. Esto solo los estaba poniendo nerviosos. Pero como caíste ciegamente en una trampa, ignorando mis órdenes. Luffy finalmente se giró para encarar a sus amigos, con la sonrisa de un hombre enloquecido en sus rasgos. Dejo que ustedes se encarguen de estos dos. Y ni se les ocurra intentar huir, les duplicaré el entrenamiento como castigo. ¿Entendido? Zoro y Nami no podían discutir ni aunque lo intentaran. Ni contra el hombre que entrenaba con el demonio que Zoro deseaba derrotar en un futuro lejano, ni contra el pirata que dominaba a un tirano al que Nami deseaba matar. Así que Zoro se abalanzó sobre el agujero en la pared de la izquierda, mientras Nami tomaba el callejón de la derecha. Luffy. ¿Cómo pudiste hacer eso? Vivi finalmente se hartó de la ley del hielo y de observar todo, aparentemente con ella como personaje secundario. Esos eran agentes de Baroque Works, los más fuertes bajo el mando del mismísimo Crocodile. Prácticamente mandaste a tu primer oficial y a tu novia a la muerte. Antes que nada, Vivi, Alvida es mi primera oficial. Era mi compañera de tripulación, antes de reclutar a Zoro. Luffy habló con firmeza, con sus prioridades difíciles de distinguir. Segundo, soy consciente de que formaban parte de Baroque Works. Les dije a todos, cayendo en una trampa a ciegas, que tendrían que elegir un agente. De lo contrario, sería el castigo habitual. Nadie discutió. Seguía siendo un dolor terrible ser tan estúpido y ver a su capitán decepcionado con ellos, ya que Luffy tuvo que hacer todo lo posible para sacar a su tripulación de este lío. Y si mi juicio fue erróneo, corregiré mis errores. Ya tengo toda esta isla bajo vigilancia, nada se me escapará.
Dicho esto, Luffy se dirigió hacia donde los dos agentes intentaban bloquearlos. La tripulación se apresuró a alcanzar a Vivi. Ella aún lidiaba con sus preocupaciones generales y su desaprobación de las tácticas de Luffy para lidiar con Baroque Works. Entonces, hermano mayor. Encontré uno lo suficientemente grande para todos. El ambiente inquietante se rompió cuando se oyeron fuertes golpes en la arena, acompañados de una voz adorable. Los sombrero de paja se sorprendieron de la aparición de Chopper, con un nuevo amigo. Un cangrejo monstruosamente grande con una sonrisa enorme. ¿Pero dónde están Zoro cara de miedo y la señora Nami? Esta vez, nadie respondió. De vuelta en Rain Base, donde antes estaba el casino de Crocodile, Zoro finalmente encontró a su oponente. Mr. One intentaba salir de un montón de escombros contra el que había salido volando. ¿Qué es esta porquería? El presidente me ordenó matar a Mugiwara Luffy. ¿Por qué estás aquí, cazador de piratas? Zoro simplemente adoptó su postura característica, y sus espadas se oscurecieron ligeramente. Maldición, todavía no puedo cubrir todas mis espadas con Busosoku Aki de armamento. Espero que esto sea suficiente. Zoro se maldijo a sí mismo y luego centró toda su atención en Mr. One, quien ya no parecía divertido. ¿Ah, sí? ¿Tu capitán te ha dejado conmigo, eh? El señor Uno se burló y se puso en su lugar. Esto solo será un pequeño retraso. Odiaría que el presidente fuera más humillado de lo que ya fue. No importará. Zoro refunfuñó a través del mango del Wado Ichimonji, una técnica que le llevó años perfeccionar. Nadie en este maldito páramo arenoso puede detener a Luffy. Tu jefe nunca ganará. ¿Deberías preocuparte más por tu propia derrota? Dijo el señor Uno, en una sola frase, ignorando las palabras de Zoro y proclamando con arrogancia su victoria antes siquiera de empezar a luchar. Por otra parte, tus patéticas espadas ni siquiera me harán un rasguño. Y cuando termine, haré trizas a Mugiwara. Empezando por ti. El señor Uno cargó con las manos desnudas para asestar un zarpazo. Y la sorpresa llegó cuando Zoro intentó bloquearlo con una de sus tres espadas, solo para oír el choque de las hojas y ver que la mano del señor Uno lo estaba presionando. Zoro entonces notó algo extraño en esa mano y su instinto le exigió que retrocediera de un salto. Pero cuando Zoro lo hizo, abrió los ojos de par en par al ver que, al fallar el segundo golpe de Mr. Uno, su ropa quedó hecha trizas y la casa de al lado también quedó hecha pedazos. Fue entonces cuando Zoro comprendió que debía ser, una Akuma no Mi, fruta del diablo. El señor Uno sonrió con malicia y luego rió. Te tomó bastante tiempo. Comí la supa no Mi, fruta dado. Puedo transformar libremente las partes de mi cuerpo en espadas que solo son comparables a las espadas legendarias. Muchas de las que agarras descaradamente con tus sucios dientes. Y Zoro se encontró haciendo precisamente eso con el Wado Ichimonji, cortándose otra pequeña parte de los dientes con el mango. Ahora siente mi poder de corte superior. El señor Uno cargó, con sus antebrazos y dedos afilándose como una cuchilla. Subkuringu de Izmas, margarita brillante. El hombre corpulento apuñaló y cortó a Zoro, destruyendo otra casa en el proceso. Lástima para él que Zoro pudiera canalizar su Busosoku hacia sus espadas, actuando como un yunque improvisado para recibir el martillo. Zoro entonces invocó la fuerza de su entrenamiento infernal para lanzar a Mr. One por los aires. Mi turno. Onigiri, Demon Cutter. Zoro cargó para asestarle todas sus espadas a Mr. One. Pero cuando las tres espadas impactaron al enorme agente, Supai, hombre cortante. Mr. One transformó su cuerpo a la densidad y durabilidad de una espada real. En cierto sentido, paró las espadas de Zoro usándose a sí mismo como una. Y el ataque Onigiri no hizo que Mr. One se moviera ni un centímetro. Esto le permitió al hombre corpulento patear a Zoro. Subkurm, garra de espada. Mr. One atacó entonces con toda su mano transformada en espadas, con mayor velocidad que antes. Fue tan rápido que Zoro supo que no podría recuperarse del contragolpe de ese repentino movimiento defensivo. No era momento de escuchar la antigua frase, al estilo de Zoro. Busosoku Tekai, armamento de cuerpo de hierro. Zoro ideó este estilo defensivo mientras Luffy lo impulsaba en el entrenamiento de Rokusiki, 6 poderes. Luffy incluso le permitió a Zoro perfeccionar el arte de combinar la durabilidad de Tekai, defensa de hierro, y el Busosoku Aki para crear una defensa extra fuerte. Y por suerte, funcionó y Zoro se salvó de la misma suerte que el suelo bajo sus pies. Estás lleno de sorpresas. Serías un buen asesino si no decidieras convertirte en ratas del océano como el bastardo de tu capitán.
El señor Uno se burló de Zoro y salió volando de nuevo, esta vez hacia las ruinas de una casa recientemente destruida. No hables mal de Luffy. El señor Uno escuchó el rugido de Zoro y se sorprendió de verdad al ver al espadachín levantar una casa entera y arrojársela. Atomic Supa, mástil atómico. Gritó Mr. One, realizando un corte en X que cortó ambas casas en bloques de piedra inofensivos, que solo se desintegraron al contacto con sus espadas. Bien, hablaremos de ti y de tu inminente derrota. Haz lo que te dé la gana. Mr. One volvió a adoptar su postura, con las espadas visibles en casi todo su cuerpo. Zoro preparó su haki y sus espadas de nuevo para una lucha más intensa. Mientras tanto, ¿dónde está? Nami no tenía mucha suerte encontrando a su oponente, sobre todo cuando Miss Doublefinger desapareció en el callejón donde fue enviada volando. Aún así, Nami no iba a bajar la guardia y tenía su última arma en la mano, un arma de asta llamada Climatact. Una verdadera obra maestra, y todo fue obra de Usopp y el hombre de mi vida. Nami se arriesgó a ser un poco cariñosa con el regalo de Luffy, pero sus sentidos le gritaban que se moviera. Zoro, afeita. Nami desapareció como un rayo justo a tiempo para esquivar unas enormes púas que perforaron una pared y una puerta, provocando el derrumbe del edificio en cuanto las púas se retrajeron quién sabe dónde. Esa ramera está aquí. Pensó Nami al reaparecer, con la postura tensa tras aquel intento de emboscada. ¿Pero dónde? Entonces Nami sintió venir otro ataque y, con una gracia increíble, esquivó otra ráfaga de púas. ¿Qué eres, navegante, ladrona o bailarina? Nami entrecerró los ojos hacia donde sobresalían las púas hasta que también se retrajeron. Del agujero de donde provenían apareció la señorita Doublefinger. Por otra parte, estoy segura de que mientras tú puedes divertir a tu capitán, yo puedo hacerle pasar un rato muy agradable. Se burló de Nami con otro contoneo de su figura de reloj de arena. Conozco a Luffy-kun y no le interesan zorras como tú. Nami podría haber explotado por este insulto, pero la señorita Doublefinger era una mujer peligrosa, como mínimo. Atacar a ciegas solo conseguiría que Nami muriera. No es que tuvieras una mejor razón para ser una criminal que probar suerte con cierto cocodrilo, prostituta. La señorita Doublefinger tenía una sonrisa tranquila que ocultaba su molestia por los infantiles intentos de Nami de responder. Bien. Daburu Shooting, aguijón doble. La mujer de reloj de arena cargó con ambas manos transformadas en púas, apuñalando a una velocidad vertiginosa. Pero Nami fue lo suficientemente rápida para esto. Kamie. Kazen y Mayota, arte de papel. Perdido en el viento. Nami se relajó hasta quedar delgada como un papel, ondeando con el viento mientras esquivaba cada uno de los picos. Entonces llegó la corriente ascendente y Nami aterrizó, silenciosamente y justo detrás de la señorita Doble Dedo. Eso sí que es esto. Ramkyaku, pierna tormenta. La señorita Doublefinger abrió mucho los ojos y esquivó el ataque cuando aparecieron púas en las suelas de sus zapatos, impulsándola hacia la pared. Me sorprendiste mucho esa vez, pero no me menosprecies. Soy agente de Baroque Works. Shooting Fin, dedo aguijón. Sin embargo, este ataque falló una vez más, pues Nami lo esquivó sin recibir ni un rasguño. Inténtalo de nuevo. Y que valga la pena. La navegante se burló de la señorita Doublefinger, quien gruñó y se puso seria. Se acurrucó y se cubrió completamente el cuerpo con púas. Shooting Hyogun, erizó aguijón. Miss Doublefinger cargó entonces contra Nami, destrozando el suelo y todo lo que se interponía en su camino. Sin embargo, Nami simplemente usó su movimiento Zoru para esquivarlo, pero esta vez preparó las piernas y pateó. Ramkyaku. Ariken Easu, tramo tormenta. Loto huracán. Nami envió espadas formando una flor de loto o, en su defecto, un huracán, con un ojo tan grande como la mismísima señorita Doble Dedo. Este ataque cortó todas las púas y provocó que más ruinas se derrumbaran, cayendo justo sobre la señorita Doble Dedo. Aún así, el montón de piedras y el estruendo estallaron, mostrando a la señorita Doble Dedo y su revelador atuendo terriblemente destrozados. Me estás sacando de quicio. Y desearás haber muerto en su lugar. La mujer gruñó como un animal enfurecido y contorsionó sus dedos, convirtiéndolos en púas muy afiladas, incluso algunas a lo largo del resto de su cuerpo. Mi capitán será el rey de todos los piratas y yo seré quien mapee cada paso que dé. Mi viaje no terminará aquí, así que adelante. Nami sonrió para sí misma ante la confianza que parecía, y se sentía igual de segura, incluso mientras se enfrentaba a una mujer tan peligrosa como esta. De vuelta en el desierto principal de Alabastra, buena elección, hermanito. Tu don con las criaturas nos ha permitido conseguir un cangrejo móvil.
Luffy trató con condescendencia a Chopper, disfrutando del tierno baile del pequeño reno mientras ignoraba el intento de Chopper de rechazar el elogio. Como fuiste tan buen chico, puedes esperar a que llegue el próximo enemigo si quieres. ¿Cómo es eso justo? Gritó Usopp, ya fuera valiente o insensato. Sea como fuere, Luffy no parecía muy contento. Es justo, no porque Chopper sea mi hermano menor. Es porque nos consiguió los medios para llevar a Vivi al lugar donde se desarrollará la guerra. ¿Qué hiciste que fue igual de útil, Usopp? Respondió Luffy, y el francotirador deseó encogerse para evitar la vergüenza. Entonces, atención. Luffy se movió para empujar a Vivi hacia abajo para besar la parte superior del cangrejo móvil, y levantó el otro brazo para atrapar cierto anzuelo dorado. Lleven a la princesa a su lugar, sana y salva, chicos. Yo los alcanzo. Luffy dio sus órdenes y tiró del anzuelo, con un chorro de arena pegado. Como un sedal, Luffy fue alejado del cangrejo móvil mientras este llevaba a su tripulación más lejos, y con suerte sin interrupciones. Mientras tanto, Luffy vio que se acercaba a su destino y se agachó al chocar contra el arroyo de arena que conectaba el anzuelo dorado con Crocodile. Y el Shichibuki no parecía más feliz que cuando los dos piratas se enfrentaron en el comedor subterráneo inundado. Se acabó. No esperes más. ¿Listo para la revancha, Croqui? Se burló Luffy del Shichibuki que tenía frente a él, confiado en que Crocodile nunca volvería a huir, debido a su ira y orgullo herido. Y esta vez, Luffy, con el cuerpo humeante de nuevo y sus espadas en la mano, no asustó a Crocodile. Solo lo enfureció aún más. Aquí morirás, Mugiwara. Gruñó Cocodrilo, invocando al mismísimo desierto a su servicio. Esta batalla sin duda terminará con sangre en las arenas. Aquí morirás, Mugiwara. Gruñó Cocodrilo, invocando al mismísimo desierto a su servicio. Esta batalla sin duda terminará con sangre en las arenas. Buen espectáculo, Cocodrilo, dijo Luffy, realmente nada impresionado. Entonces el capitán preparó su brazo derecho, justo antes de que desapareciera por un instante. Y el torso de Cocodrilo parecía haber recibido un puñetazo que lo convirtió en arena suelta. Luffy ocultó la sonrisita que se dibujó en sus mejillas, tragándose sus propias palabras. Te darás cuenta de que una logia es un poco más peligrosa que un simple y patético usuario de paramecia como tú. Pero yo estoy incluso por encima de eso. Crocodile respondió con un tono aún más arrogante. Puede que consigas algo más con tus espadas, después de cómo destruiste mi casino. Pero yo también he entrenado duro para desarrollar al máximo el poder de mi Akuma no Mi, fruta del diablo. El poder de las Suna no Mi, fruta arena. Mi habilidad ha llegado al punto en que las emboscadas ya no me hacen daño. Crocodile volvió a reír hasta que sintió dolor, que le aplastó los ojos, la nariz y los dientes. Con más razón no malgasto mi energía, Croqui, dijo Luffy, con el brazo y el puño izquierdos tensos. Incluso había manchas de sangre y algunos dientes temporalmente desprendidos de la piel. Al ver al Shichibuki, señor de la guerra real, levantarse, Luffy continuó. Es como dijiste, entrené duro. Entrené hasta que pensé que moriría, todos los días durante una década. Es suficiente para volver loco a cualquiera, pero lo logré ahora, no podrás ganar contra este novato. Aquí. Crocodile soltó un chorro de sangre que se le quedó en la boca unos instantes más. No eres un novato cualquiera. Nadie en el Devil East Blue sabrá siquiera de Lucky. Luffy ya no pudo disimular su sonrisa burlona cuando ésta se extendió al resto de sus labios. Sí, nadie de East Blue me enseñó a usar el Lucky, dijo el capitán del sombrero de paja antes de que su cuerpo volviera a ponerse rojo y humeante. Pero basta de hablar de mí, Busosoku. Geto Shigan, armamento. Pistola Jet Finger. Luffy volvió a extender su brazo derecho como un rayo y Crocodile recibió un golpe en el hombro, como si un rinoceronte le hubiera dado justo en ese punto. Vamos, Croqui. Tengo 1.000.000 de ellos listos para verte caer aquí, en el desierto, donde te sientes como en casa. Gritó Luffy y reaccionó con sus sentidos cuando algo se precipitó por la arena como un torpedo. Y Luffy vio que Crocodile ignoraba la herida clara en el hombro, lo que solo hizo sonreír al capitán pirata. Así está mejor. Crocodile no podía creer que un novato pudiera ser humillado y mancillado, y Luffy aún no estaba muerto. Te ahogarás en la arena por todo esto, Defto Subma, Desert Espada. Crocodile golpeó la superficie del desierto con el puño y otra oleada de arena se dirigió hacia Luffy. Lástima que el capitán de sombrero de paja fuera tan ágil y difícil de golpear como irritaba a los Shichibuki. No escaparás de esto, Defto Girasombre, Desert Girasole.
El desierto se convirtió de repente en arenas movedizas y atrapó a Luffy por los tobillos, arrastrando rápidamente al capitán novato hacia abajo. Entonces, de repente, estalló con un geyser de algo espeso y rojo, como sangre. Sin embargo, solo empapó a Crocodile y la arena del desierto cerca de sus pies. ¡Ja! No eres tan fuerte, maldito, novato. Crocodile notó que su vista se estaba nublando y, por alguna razón, estaba extremadamente mareado y aturdido. Demonios. Ruabat, el avatar. ¿Tenemos que repetirte la lección otra vez? Luffy apareció justo detrás de Crocodile. Solo le dije que te mantuviera ocupado mientras jugabas en tu arenero. ¿Y aún bebes vino, Croqui? Dijo Luffy antes de golpear al Shichibuki con fuerza en la espalda, lo que provocó que el otrora orgulloso Crocodile vomitara descaradamente frente a Luffy. Tú. Crocodile intentó gruñir, pero incluso eso era difícil con la cena de esta noche y las noches anteriores, que estaban saliendo en una cascada bastante repugnante. La sonrisa de Luffy ni siquiera fue halagadora. No seas un bebé, Croqui. Luffy se burló del Shichibuki. Es que no solo estás soltando el contenido de tu estómago, sino que también se te escapa algo de fuerza. Crocodile abrió los ojos de par en par e intentó detener la cascada que no paraba, pero su única mano sana no se movió. Se balanceaba como la cola de una serpiente flácida. Puedes agradecerle a la técnica yo para una en Nigerú, aliviar antes de la sobriedad, solo uno de mis millones de trucos. Eso fue todo. Crocodile no aguantó más y gritó para usar su poder y convertirlo en arena para escapar, sin importarle si se cubrían con sus jugos estomacales. Crocodile incluso ignoró que, de repente, estaba al 100% al liberarse del toque de Luffy en la espalda. Muere. Saburusu. Gritó Cocodrilo con la cara de un hombre enloquecido, sin poder contenerse. Esta vez, su tormenta de arena alcanzó al instante varios metros de altura y ancho. Amenazó con engullir casi todo el desierto de Arabasta, aunque una cosa estaba clara. Todos en la isla arenosa lo verían con sus propios ojos. Mientras tanto, ¿cómo es posible que no vean que Luffy va a morir ahí fuera? Vivi se quedó atónita al ver la enorme tormenta de arena rugiendo en el desierto. Supo que era Crocodile y eso le hizo comprender que tenía el poder de arrasar un pueblo entero. ¿Cómo puede Luffy siquiera mantener tanto poder? Vivi, Usopp no tenía nada que decir que la preocupada princesa no hubiera oído antes. No importaba, no se sentiría mejor por esto, aunque el francotirador tuviera que intentar hablar por su capitán. Los ojos de Usopp se abrieron de par en par, su brazo agarró rápidamente su rifle y disparó una bala en un ángulo aleatorio. Solo para que el disparo explotara en el aire, chocando con otro disparo. Más agentes de Baroque Works. Sin duda están aquí para asegurarte de que nunca llegues a Alubarna, dijo Usopp mientras colocaba el resto de sus pertenencias en el cangrejo móvil, lo que incitó a Vivi a actuar. ¿No hablas en serio sobre enfrentarlos, Usopp? Estos agentes no son piratas comunes, son asesinos. Asesinos despiadados. Te van a matar. Vivi no podía creer que sus amigos estuvieran huyendo o siendo enviados por Luffy, uno por uno. Y lo único que tenían que decirle era que llegara a la capital de Arabasta. Hay cosas peores, Vivi. Y si me van a matar, no será por una herida en la espalda. Esos matan cobardes, y yo no moriré cobarde. Replicó Usopp. Además, Luffy quiere que sea su francotirador. El que protegerá al rey de los piratas, y por eso voy. Así será más rápido. Dicho esto, Usopp saltó del cangrejo móvil, aterrizando de nuevo en el desierto con gran gracia esta vez. Pero antes de que Vivi pudiera llamarlo de nuevo, Chopper le dio las riendas a Alvida. Protege a Vivi lo mejor que puedas, y date prisa. Dijo el pequeño doctor, y saltó de la enorme criatura móvil para intentar seguirle el paso a Usopp en forma de reno. ¿Qué le pasa a esta tripulación? Exclamó Vivi al cielo, mientras Alvida la ignoraba, sin molestarse en decirle a la princesa que otra compañera también había huido del nido. Simplemente dirigió al cangrejo móvil hacia su destino. Y pronto, Usopp y Chopper finalmente encontraron a los aspirantes a asesinos que habían fracasado en su intento de matar a Vivi. Esta vez eran otro par de agentes, pero con un arma bastante extraña en la mano. Me llamo señorita Feliz Navidad. Soy una princesa entre ustedes, idiotas. Señorita Feliz Navidad es una mujer corpulenta de mediana edad, pelirroja. Lleva una corbata que parece un árbol de Navidad, a juego con su nombre en clave. Otros atuendos notables incluyen unas grandes gafas de sol moradas, una cesta atada a la espalda y sandalias. Muy parecido a este con el que me obligaron a trabajar, señor 4.
El señor 4 es bastante alto y gordo, tiene labios grandes y viste una camisa verde que le cubre casi todo el cuerpo, con pantalones negros y zapatillas grises. Como todos los demás agentes, su número está impreso en algún lugar de su ropa o de su cuerpo. El señor 4 tiene un extraño 4 en su camisa, así como un 4 en su bate de béisbol. Perdón, el enorme bruto hablaba tan despacio que parecía que su lengua fuera tan lenta como un caracol. Era tan malo que resultaba ridículo. No te preocupes, idiota. Cállate. Replicó la mujercita con dureza. En fin, ustedes dos, idiotas, acaban de llegar a la muerte. Con mi cerebro, la fuerza del señor 4 y nuestro fiel Lasoo. Lasoo era simplemente un arma marrón arena, similar a una bazooka, con empuñaduras laterales y un cañón contorneado. Ya es bastante malo que estemos atrapados con un topo, un zoquete, y ambos le pongan a su arma el nombre de una mascota. Mi padre y yo nos avergonzaremos de su obsesión. Usopp se burló de ellos y obtuvo una respuesta inmediata de la mujer bajita. No soy un topo. Todavía no. Usopp y Chopper apenas levantaron una ceja. Así es, como príncipe, comí una Akuma no Mi. La Mogu Mogu no Mi, fruta topo topo. Miren y lloren, idiotas. Aunque no creció ni un centímetro, la cara de la dama adquirió el hocico de un topo, mientras que sus manos y pies adquirieron grandes garras. ¿Ahora eres un pingüino? Comentó Usopp sin rodeos, lo que enfureció mucho a la mujer topo. Pero no le prestó atención cuando el asesino vio que Usopp tenía una sonrisa cómplice, una que decía, sé lo que eres, pero me da igual. No importa, aún así no van a hacerle daño a Vivi, ninguno de ustedes lo hará. No robarán este país. Míranos. Idiota, dale a ese tanuki, perro mapache, raro. La mujer topo le gritó a su compañero, y el hombre corpulento se abalanzó con un gran bate de metal, con una velocidad que sorprendió a los dos sombrero de paja. Usopp podía moverse a gran velocidad, pero su habilidad con Zoro aún no era ni remotamente veloz. Mientras tanto, Chopper sacó una de sus bolas retumbantes y activó su forma de punto de guardia para asestar un golpe que de otro modo habría sido fatal. Mientras tanto, Usopp oyó esa voz y sintió un escalofrío en la espalda, pensando que algo doloroso iba a suceder. Y el francotirador se maldijo por bajar la guardia, lo que permitió que un par de manos de topo le agarraran las piernas por los tobillos. Me divertiré contigo, monstruo de la nariz. Mogurazuka Highway, carretera de Ciudad Topo. Era la mujer topo, aparentemente excavando bajo la superficie de las arenas del desierto. Y arrastró a Usopp a una velocidad impresionante, hasta que el francotirador vio que iba a excavar bajo escombros y muros de unas ruinas. Y, Mogu Mogu impacto topo topo. La idea de ataque de Miss Merry Christmas era evidente. Y Usopp lo sentía con dolor en todo el cuerpo con cada pared que se veía obligado a atravesar, mientras que la presión sobre sus tobillos no se aflojaba. ¿Qué pasa?, preguntó la mujer topo con sadismo, todavía sujetando las piernas de Usopp tras la lluvia de muros. El francotirador parecía un poco tosco y desgastado, con la ropa sucia de arena y piedras de los escombros. ¿Ya saliste? De verdad eres el tercero en discordia de todos esos idiotas. Eres patético. En realidad, habló Usopp, y la mujer topo finalmente levantó la vista para ver que todo su cuerpo estaba negro y brillante, sin un solo rasguño. Estaba esperando a que te quedaras sin paredes para arrastrarme. Entonces no podrás impedirme esto. Usopp bajó el puño y golpeó con fuerza a la señorita Feliz Navidad en la cabeza. Entonces, el francotirador lo agarró y lanzó a la mujer topo por los aires. ¿Y esto?, exclamó Usopp, apuntando su rifle directamente al cielo y disparando ráfagas que resonaron como explosiones sónicas, haciendo que la gente explotara antes de caer al suelo, quemada como un cerdo asado demasiado cocido. La señorita Feliz Navidad se levantó y pareció muy disgustada por este cambio de actitud. ¿De verdad me estás sacando de quicio, idiota? Soy agente de Baroque Works. La señorita Feliz Navidad preparó su mano de topo para atacar a Usopp. Plátano Mogura, palma topo. La mujer topo cargó con sus colmillos de topo, lista para desgarrar al francotirador. Pero, Usopp atacó a Miss Merry Christmas con su rifle, esta vez cubierto de haki, pero también con algo más. Algo que hizo que la mujer topo cayera al suelo, el cual explotó al tocarla justo cuando Usopp la pasó. Taruno Shitano Kakushia, hoja oculta bajo el cañón. Un examen minucioso del rifle de Usopp reveló, en efecto, un filo oculto justo debajo del cañón, lo que lo convertía en una espada robusta.
Algo que Usopp había ideado, pues se sentía un poco por debajo del estándar, ya que la mayoría de los hombres de la banda de sombrero de paja sabían luchar con espadas. Entonces, Usopp despertó al ver una figura enorme proyectar su sombra sobre él. Era Mr. 4, de hablar pausado, preparando su bate de metal de 4 toneladas para matar. Sin embargo, Usopp no intentó huir y, en cambio, levantó el brazo derecho y el rifle, aún con el Bushoku aquí. Y, con un gran clam, Mr. 4 se sorprendió al ver que Usopp había bloqueado su ataque. El enorme bruto simplemente no se dio cuenta de que Usopp también se había cubierto todo el brazo con Aki, lo que le permitió al francotirador recibir el golpe fatal con orgullo. Luffy, gracias por enseñarme las dos formas del Aki. Ojalá pudieras ver cómo este poder finalmente me está convirtiendo en un hombre, un francotirador digno del rey pirata. Pensó Usopp con naturalidad, como si bloquear un bate de metal con un rifle fuera algo común. Claro, eran los sombrero de paja, quienes experimentan el caos, lo increíble y lo inesperado a diario. Idiota. ¿Dónde estabas cuando te necesitaba? Gritó la señorita Feliz Navidad mientras intentaba levantarse tras haber tenido no una, sino dos explosiones cerca hoy. Aún le dolía la cabeza. Y cuidado. Mira, idiota. Gritó la mujer topo, más por frustración que por cualquier otra cosa, ya que el señor 4 estaba a punto de ser emboscado, y esta vez de verdad. Masutsu. Futosaido Sakura, pezuña maestra. Sakura lateral. Chopper reapareció en su forma maestra, despidiendo al señor 4. Gracias, pero déjenme divertirme. Yo también quiero impresionar al gran hermano. Usopp sonrió con sorna, sin ofenderse en lo más mínimo. Como sea, Chopper. Tú coge al grandullón y yo vigilaré a este pingüino cabrón. Usopp respondió de espaldas a Chopper, muy parecido a la popular escena de dos amigos cercanos rodeados de enemigos. Mientras tanto, cerca de una de las ruinas que aún no habían sido demolidas, una chica observaba todo desde la seguridad y comodidad de estar fuera de la vista. Pero Kaya no estaba contenta de esconderse. Era doctora, era mujer y también miembro de la tripulación de Luffy. Usopp y Nami ya no estaban escondidos, así que ¿por qué Kaya se esconde ahora? ¿Por qué? ¿Por qué me escondo? Debería estar ahí abajo con Usopp-kun y Chopper Sensei. ¿Por qué me escondo, después de cómo empecé a entrenar con ellos dos? Kaya maldijo para sus adentros y entonces recordó cuando finalmente rompió el hielo, pidiéndole a un médico de verdad que la acogiera. Aunque ese médico fuera un poco parlanchín. El flashback comienza. Señor Chopper. El pequeño doctor con aspecto de reno estaba ocupado ordenando sus medicinas y herramientas médicas en una pequeña habitación en la calabaza real que Luffy había reservado para la enfermería. Era casi tan grande como una habitación estándar, con varios armarios y mesas de pared, además de un par de camas médicas. Incluso había un espacio en la habitación para el estudio privado del doctor, detrás de una sábana. Entonces Chopper recibió una visita. Kaya vio que la puerta estaba entreabierta y, al no llamar a Chopper, habló. ¿Puedo preguntarte algo? Volvió a preguntarle Kaya a Chopper, y el pequeño reno asintió. Adelante, acabas de empezar. Lo que Chopper dijera por inocencia o para colar una broma ingeniosa, daba igual. ¿Puedo aceptarme como su estudiante? Chopper sintió que su sombrero volaba unos centímetros ante el volumen de ese tono. Kaya se sonrojó y se tapó la boca casi al instante. Quiero decir que he estado tratando a la tripulación y estudiando medicina. Mi sueño es ser un médico de renombre mundial y tú fuiste entrenado por la otrora famosa doctora Kurea, espera. Chopper habló con severidad y Kaya se detuvo en consecuencia. Entiendo tus preocupaciones y el hermano mayor ya me contó sobre tu sueño. Pero no debería haber nada que me impida tomarte como algo menos que una estudiante, especialmente la doctora. Kaya asintió, sintiéndose un poco avergonzada. Lo que quiero decir es, ¿estás dispuesto a aprender no solo de los libros, sino también del trabajo de campo? Un médico no se queda en una consulta esperando a su próximo paciente. Son personas dispuestas y capaces de caminar, incluso en peligro, para ayudar a los heridos que encuentran. Chopper explicó y Kaya asintió, con la mirada fija en el pequeño reno. Esto significa que no tendrás que esperar a un lado para curarte y sanar. Tienes que estar siempre junto a tus amigos para ser una verdadera doctora, concluyó Chopper. Te pregunto, ¿estás dispuesta a entrenar para ser sanadora y una mujer que pueda cuidar de sí misma? Eso es lo que significa ser una verdadera doctora. Así es como me entrenaron el gran hermano y la doctora, y fue durísimo. Aún lo haré. Kaya finalmente habló. Entrenaré y estudiaré duro.
Seré una pirata que estará presente cuando el señor Luffy se convierta en el rey de los piratas. Proclamó y Chopper asintió. Yo también, calla. Todavía tengo mucho que aprender, pero en este viaje, no solo aprenderás de mí, sino que yo también aprenderé de ti, respondió Chopper. Serás mi estudiante la mitad del tiempo y la otra mitad, seremos comédicos y compañeros, como el resto de la tripulación. ¿Entendido? Kaya asintió y Chopper se bajó de la silla. Entonces, empecemos. Sí, señor. Esta vez, Chopper lo tomó con una sonrisa y nada más. El flashback termina. No más, se dijo Kaya al volver de su pasado. No más escondites. Chopper-sensei y Usopp-kun necesitan mi ayuda. Y lo más importante, Luffy-kun necesita que luche. Ahora. Y la joven desapareció en un instante. Y justo cuando esto sucedía, Usopp y Chopper saltaron para esquivar otro ataque de Miss Merry Christmas desde la arena. Pero los asesinos contaban con ello y Mr. 4 apareció de la nada, con su bate de metal listo para un despiadado golpe descendente. Ambos sombreros de paja usaron su haki para absorber la mayor parte del daño, pero no fueron ellos los alcanzados por el bate. Fue alguien que se movía velozmente y recibió el arma de frente. Cuando Usopp y Chopper aterrizaron de nuevo, quedaron atónitos al ver. Kaya-chan. Era Kaya, y con los dos brazos amputados a la altura de los codos. La señorita Feliz Navidad lo vio y se echó a reír. Bien hecho, niña. Eras el escudo de carne en el narizón y ahora ni siquiera podrás peinarte. Eso te enseñará a ser imprudente. La mujer topo quería reír más, pero entonces la arena fue cortada con un corte limpio, hecho por una gran cuchilla. Y el señor 4 fue atacado de forma similar, lo que provocó que todos buscaran al culpable. Puede que sea imprudente, y preocupará muchísimo a mi novio y a mi profesor. Fue Kaya quien habló, sin pestañear con ambos brazos cortados. Solo tenía una de sus delgadas piernas en alto. Pero así es como mi capitán me entrenó para luchar. Como un lagarto, los brazos de Kaya se regeneraron en cuestión de segundos. Mientras los asesinos estaban desconcertados, sin saber cómo había sucedido, Usopp y Chopper recordaron que Kaya había comido una Akuma no Mi días atrás, antes de entrar en el Grand Line. ¿Qué les parece, chicos? ¿Puedo pelear aparte? La dulce y enfermiza sonrisa de Kaya dejó a todos sin palabras. Y mientras todo esto sucedía, Usibari, agujas de toro. Super Worm, espiral hueca. Zoro cargó con sus dos espadas principales, dispuestas como un cuerno de toro, listas para embestir y apuñalar. Para su desgracia, fue bloqueada por Mr. 1, quien usó sus poderes para crear cuchillas de giro rápido en ambos antebrazos. Para el asesino, su empate fue interrumpido cuando una de las paredes intactas explotó. Esto fue suficiente para llamar su atención hasta que un cuerpo salió volando y se estrelló contra Mr. 1, derribando al hombre enorme al suelo. ¿Qué demonios? Zoro solo podía estar asombrado, sobre todo cuando Nami salió tranquilamente del agujero en la pared. Ahí estabas, Zoro. Tu ruido me impedía concentrarme. Disculpa la interrupción. Zoro no podía creer que Nami se hubiera convertido en una mujer tan increíble. En secreto, elogió y culpó a Luffy por todo. Mientras tanto, Mr. 1 se quejaba de la interrupción con su compañero encima. El problema era que Miss Doublefinger parecía haber quedado traumatizada. Estaba paralizada de miedo, mirando las esferas azules, amarillas y rojas que flotaban a su alrededor. Mira esto, Zoro, dijo Nami, considerándose a sí misma como la fuente a esas extrañas bolas. Rayun no tempo, tempo de nubes de trueno. Zoro no se decepcionó con los resultados. Simplemente observó con asombro y palideció levemente al ver aparecer de la nada una masa de truenos y relámpagos que atacó a los dos asesinos. Mientras tanto, Nami contemplaba su obra con la sonrisa de una sádica amante de la batalla. Entonces, ¿qué dices, Zoro? ¿Con qué equipo nos asociamos? Si me ayudas a ganar, te reduciré el débito un 30%, Nami intentó mirar con dulzura a Zoro, quien simplemente lo ignoró con un murmullo. Hasta que llegó la verdadera sorpresa. Y puedo ayudar a convencer a Luffy-kun de que nos deje de castigar. Será divertido, más para mí. Bien. Replicó Zoro en voz alta. No podía creer lo que estaba pasando. La chica de su capitán hablando de diversión privada, justo delante de un par de asesinos. Aunque intentaban ignorar el entumecimiento en brazos y piernas. Si eliminas al espinoso, no le diré a Luffy lo que intentaste hacerme. Nami simplemente sonrió y le dio una palmadita rápida en la cabeza al espadachín, tan rápido que Zoro solo notó que algo le tocaba el pelo.
Aún así, ambos prepararon sus armas y se prepararon para un par de asesinos, sin contenerse. Princesa Vivi. Ese fue el saludo que recibió el cangrejo móvil cuando finalmente llegó a la capital de Arabasta. Una gran multitud de ciudadanos se reunió alrededor del gigantesco vehículo. Había especialmente hombres vestidos con gruesos uniformes, similares a los de los antiguos guardias egipcios. Uno de ellos preguntó: «Gracias a Dios que estás a salvo. ¿Pero dónde está Igaran-san?» Intentó desviar a Baroque Works de mi rastro por unos instantes antes de que su nave explotara, dijo Vivi, para horror de los guardias y la multitud. Aún así, un buen amigo me dijo que, de alguna manera, Igaram está vivo y escondido por ahora. Esto no les animó. Era comprensible, ya que no saben cómo confiar en este amigo íntimo como lo hace Vivi. Aún así, me alegra verte de nuevo, hija mía. Esto realmente alivió la tensión. Y como esta figura llamaba a Vivi su hija, solo podía ser el rey en conflicto aquí en Arabasta. Nefeltari Cobra. Cobra es un hombre de estatura media. Tiene el rostro arrugado, barba recortada y cabello largo, rizado y negro. Viste una túnica verde con ribetes amarillos, una faja naranja y beige alrededor de la cintura y un abrigo morado. También lleva sandalias y un collar. Sin embargo, de alguna manera, Vivi sintió que había algo extraño en su padre. Me alegra el corazón verte en compañía de las damas que viajan por el mar. Seguro que te has hecho amigo de todas. Fue entonces cuando Alvida tomó su garrote y golpeó a King Cobra en la cara. Esto sorprendió a todos, y cuando Vivi estaba a punto de hablar, dijo: «El rey no se habría enterado de que hay más mujeres que yo en la tripulación. Y sobre todo porque no hay nada que me delate como marinero, y mucho menos pirata. Solo un impostor, el señor Tos». Todos se volvieron hacia el rey, quien empezó a reírse a carcajadas. «Tienes razón a medias, con el nombre». En cuanto el rey se levantó, todos se sorprendieron al ver que era simplemente otra persona que vestía la túnica del rey. «Mi nombre en clave es señor Dos Von Clay. Elegante y guapo, ¿verdad?». Vivi se sorprendió y empezó a darse cuenta de que no era casualidad que el extravagante marinero de antaño tuviera el rostro de su padre. Incluso se dio cuenta de que Luffy también lo tenía. Sin duda les dijo a un par de sus compañeros que lo tuvieran en cuenta. «Da igual, bicho raro. El capitán me ha dicho que, como el señor Mosead tiene al agente número 1, me conformaré con lo que me parezca más conveniente», replicó Alvida, con su maza característica lista para el golpe en la cabeza. Mientras tanto, el travesti señor Dos Von Clay, o lo que sea, había adoptado una postura de artista marcial que se parecía mucho a la de un bailarín de ballet. Quizá sea raro, pero este tipo seguía siendo un asesino, y uno muy fuerte si el mismísimo Crocodile lo hubiera reclutado. Entonces sucedió. Otra tormenta de arena había surgido en el corazón mismo de los desiertos de Arabasta, tan grande que podía verse desde tan lejos de Raimbase como aquí en Arubarna. Sin embargo, una vez que la tormenta estuvo a la vista, explotó repentinamente. Lo que vino después quedará grabado en la historia y en la memoria de todos para siempre. Llovió, por primera vez en siglos, no solo de agua, sino de sangre. Eso sí que fue terriblemente perturbador y... Una mujer con sombrero fedora y figura corpulenta intentó caminar por la arena, disgustada de que cada grano estuviera manchado con jugo de frijol humano, ni hablar de quien pueda entender esta referencia. Todo provenía de ese geyser monstruoso que cubría casi todo el desierto con esa sustancia. Incluso apestaba bajo el sol abrasador. A ver si es de Mugiwara, sombrero de paja, o del jefe. Era la señorita Sandy y, al parecer, se perdió casi todo. Sin duda, un avergonzado Shichibuki, señor de la guerra real, le ordenó que no interfiriera. Hasta el punto de no permitirle ver a su compañero matar al novato. Ahora mismo, la señorita Sandy está aquí no por preocupación, sino por curiosidad. Le encantará descubrir qué causó ese geyser infernal. Te tardaste bastante. La señorita Sandy vio dos figuras, justo donde la arena estaba más roja. Y parece que una de ellas sabía que venía. La señorita Sandy se dio cuenta de que la otra figura ni siquiera se movió mientras ella seguía caminando. Supongo que no querías manchar tu vestido favorito de rojo, ¿eh? Mugiwara, dijo Miss Sandy al verlo, y luego bajó la vista hacia el lamentable estado de un hombre corpulento, vestido como un jefe de la mafia italiana, tendido en la arena con una horrible herida que aún apestaba a sangre. Supongo que tú fuiste el responsable de esto. Iba a darlo todo, así que pensé que yo también lo haría. Si tú estás decepcionado, yo también. Luffy sonrió con suficiencia, aún de pie junto al Shichibuki caído, como un gato que presenta su presa a su amo. ¿Qué te parece?
Intenté hacerlo lo más sangriento y sangriento posible, para la única e inigualable niña demonio, Nico Robin. Luffy volvió a hablar, como si fuera un asesino a sueldo que busca complacer a su jefe por encima de matar en general. La señorita Sunday, o mejor dicho, Robin, intentó ocultar su sorpresa y miedo. Estoy segura de que hay muchas mujeres llamadas Robin o que se parecen a la niña demonio. Pero no tienes nada en qué basarte, ¿te diste cuenta de que Crocodile se portaba bien y nos permitió venir sin problema? Intervino Luffy y Robin no podía creer lo que oía. Pensándolo bien, Robin estaba recordando ese suceso y Luffy le preguntó de inmediato. Estaba pensando en cómo su antiguo jefe sabía su verdadero nombre y le pasó lo mismo. ¿Le estaría leyendo la mente? Tranquila, no puedo. Luffy intervino y Robin no pudo soportarlo mejor. ¿Quién demonios eres, Mugiwara? Luffy seguía sonriendo con suficiencia. Lo digo en serio. ¿Cómo nos hacías esto? No te estoy haciendo nada, Nico Robin. Después de todo, no hiciste nada. Robin estaba perdiendo la paciencia. Puede que Crocodile diera las órdenes, pero sabía cuándo portarse bien. No solo nos mantuvo a salvo de sus agentes hasta el momento oportuno, sino que ahora mi tripulación estará aún más motivada y se fortalecerá. Incluso te mantuvo a salvo hasta que llegó el momento de que cambiaras de rumbo. Crocodile es simplemente un buen chico. Robin intentó descifrar qué le quería decir este novato. Entonces, se le ocurrió. Nuestros pensamientos. Puedes leerlos, descubrir lo que pensamos y aprender sobre nosotros al instante. Y también puedes alterar nuestros pensamientos. Luffy soltó una breve risita. Tienes razón en casi todo. Eso es porque nadie puede leer los pensamientos. Son simplemente chispas que recorren tu cerebro más rápido que las balas del cañón de una pistola, respondió Luffy. Pero puedo escuchar tus pensamientos. ¿De verdad has olvidado que te mueves, hablas y reaccionas según los pensamientos que te vienen a la mente? Simplemente soy un buen oyente de las alegrías y las penas de mis semejantes. Robin se vio entonces a sí misma, sentada en un taburete de bar, emborrachándose, con Luffy detrás, haciéndole compañía. Vestía traje y uniforme de camarero, con el cabello arreglado con discreción y una expresión estoica como la de un lord. Incluso había una botella de vino caro cerca. Por eso lo llamo Betenkan, intercambio de cantineros. Robin se quedó allí, finalmente asombrada y atónita. No le quedaban más palabras. Afortunadamente, otra voz rompió el hielo. Aquí estás, demonio de Baroque Works. Desde el cielo, Luffy y Robin contemplaron a un hombre con rostro y alas de halcón, descendiendo hacia las arenas ensangrentadas. También tenía manos como garras de halcón, a punto de empuñar su espada. Pero fue entonces cuando sintió una presencia en su cuerpo, justo antes de que sus alas se ataran junto con su arma, provocando que el halcón se estrellara en el desierto. Pero mientras el hombre halcón estaba confundido, Luffy sabía lo que había pasado. Bueno, ya te divertiste, ahora déjalo ir, le dijo Luffy a Robin e incluso le masajeó un hombro para ayudarla a relajarse un poco. Eso funcionó y el hombre halcón se levantó de las arenas del desierto, listo para intentar alcanzar a su objetivo de nuevo. Pero Luffy lo detuvo una vez más, agarrándole los brazos con su brazo izquierdo extendido. Lo siento, amigo, pero ya no es tu enemiga. La necesitamos viva y la dejaremos irse de Arabasta. Las palabras de Luffy eran claras y tenían la autoridad de un capitán de verdad. Pero el hombre halcón no tenía nada que ver. Pero ella está con Baroque Works. Trabaja con asesinos y terroristas. Incluso mató a uno de los nuestros. Podría haber intentado matarte también. Esa mujer es un demonio. Sé quién es. Y ahora que Baroque Works está en sus últimos momentos, da igual quién sea, Pelle, replicó Luffy al hombre halcón, quien se tragó todas sus palabras y recuperó su aparente forma humana. Pelle es un hombre alto con una línea morada bajo cada ojo que recorre los lados de su rostro, lo que le recuerda al animal de su fruta del diablo. Viste una larga túnica blanca con motivos marrones en forma de estrella y un sombrero a juego. Lleva un gran collar naranja alrededor del cuello y también calcetines a rayas bajo un par de zapatos normales. Lleva su espada en la cadera derecha, por lo que se podría suponer que es zurdo o incluso ambidiestro. Pirata, yo también debería ir a por tu cabeza. Así que, suéltame. Pell gruñó y Luffy se dio cuenta de su risa tímida. A Robin le pareció un poco divertido. Pero no importa, ¿dónde está Vivi-sama? Gritó Pell, pero tanto Robin como Luffy guardaron silencio. Si la princesa tiene un solo rasguño, estaba vigilando a todos en esta isla arenosa, Pell. Vivi está bien y dónde quiere estar, replicó Luffy.
En fin, no estaba esperando a que la señorita Sunday me matara. Estaba esperando a que vinieras y nos llevaras a los dos a Alubarna. También tenemos que llevar a Crocodile. ¿Qué? Pelle estaba atónito ante la idea. Aún así, la mujer del sombrero fedora rió al verlo. Jamás lo haría. Esto solo hizo que Robin se divirtiera aún más, y al parecer Luffy sintió lo mismo, incluso cualquiera que juzgara su sonrisa victoriosa. Oh, sé que lo harás. A menos que quieras que esta guerra civil se desate después de todo, con Vivi en medio y desprotegida, respondió Luffy. Claro, si prefieres matarnos a ambos primero, Vivi seguramente perecerá en su intento de evitar que las dos mitades de Arabasta entren en guerra. O puedes llevarnos a los tres a Alubarna ahora mismo. Es tu decisión. Pei no dijo nada. ¿Qué se puede decir cuando uno se da cuenta de que no tiene salida a una situación como esta? A millas de distancia, de vuelta en Rainbase, muere, perra. Shooting Fureiru, Mayala Gijón. Nami Jade se movió para esquivar los poderosos golpes que convertían las casas de piedra cercanas en grava. Entonces, Nami canalizó más Busosoku Aki de armamento, hacia su arma y golpeó con fuerza a su atacante tras bloquear uno de esos golpes. Arp. ¿Cómo eres tan fuerte? Nami sonrió con suficiencia. Porque mi novio no se droga y tu dopaje te hace parecer más un cactus que otra cosa, llave inglesa. La navegante, burlándose, señaló cómo su atacante, la señorita Doublefinger, había adquirido tanta fuerza en sus golpes. Se debía a la técnica que incluía la palabra dopaje, el toge en pingú, dopaje espique. Y yo me movería si fuera tú, dijo Nami antes de desvanecerse como un borrón, dejando atrás a la señorita Doublefinger con apenas una ráfaga de cortes que destrozaron la casa cercana y lanzaron algunos más antes de quedarse sin energía. Señor 1. Intentamos matar a un grupo de piratas. El jefe no nos paga para matarnos entre nosotros. Le gritó la señorita Doublefinger a su compañero, quien seguía mirando a Zoro al otro lado de la casa de grados. Cállate, zorra con pinchos. El señor 1 estaba un poco más tranquilo, pero aún parecía irritado y molesto por no haber matado a su objetivo. Te juro que me estás cabreando, piratas. Son como cucarachas. Alguna vez mueren. Zoro parecía un poco más abatido, pero seguía sonriendo con su bardo Ichimonji entre los dientes. No hasta que nuestro capitán se convierta en el rey de todos los piratas, el único hombre que nos guiará hacia nuestros sueños. De alguna manera, asombrado o desconcertado, Mr. 1 se convirtió en un blanco fácil para la última técnica de Zoro. Ahora, Busosoku. Kuro y Kami no Kat, armamento. Cortador del dios negro. Zoro cargó con la velocidad de un guepardo y la fuerza de un rinoceronte, con todo su frente cubierto de Busosoku Aki. Con sus espadas en la mira, Zoro tenía toda la intención de cortar al objetivo que tenía delante. Cualquiera podría darse cuenta, incluso un niño, y especialmente Mr. 1. Subureiku, rompe de combate. El hombre corpulento preparó sus brazos y también lanzó un ataque cruzado contra Zoro. Si bien la mayor parte de la fuerza fue detenida por las defensas frontales de Zoro, pronto aparecieron cortes en la espalda. Pero Zoro ignoró y finalmente dominó la adversidad. Maldición. Todavía no podía cubrirme todo el cuerpo con Busosoku Aki como él. Esto debe ser lo que decía sobre lo mala que podía ser una defensa incompleta, pensó Zoro mientras vigilaba al señor 1, que seguía cayendo libremente por la carretera. El señor 1 finalmente se detuvo al sentir un golpe en la espalda, que no solo le dolió, sino que le produjo una sensación de déjà vu. Maldita sea, señorita Doublefinger. Creía que estos insectos eran piratas. Al señor 1 apenas le quedaba un poco de paciencia, sin siquiera darse cuenta de que su compañera no podía responder, pues estaba inconsciente. Claro que somos piratas, dijo Nami, mientras el resto de su cuerpo aparecía entre las sombras. Y Mr. 1 habría jurado que la navegante parecía una bruja de verdad. Pero somos piratas de Mugiwara, nunca nos subestimes. Al poco rato, Zoro se unió a Nami mientras observaba a su presa. Ya basta. Estoy harto de estas tonterías. Gritó el señor 1, deseando desaparecer después de tanta humillación. En cambio, se quedó sin voz al ver bolas familiares flotando a su alrededor, tanto él como la señorita Doublefinger. Acaba con ello. Claro. Dijo Nami con un tono empalagoso, mientras su arma reunía una luz intensa en una de sus puntas. Sand Boruto Tempo del rayo. Nami cargó, blandiendo su Climact hacia adelante y pasando a los dos agentes, y un rayo los atravesó.
La señorita Doublefinger gritó de dolor y finalmente se desmayó, dejando a Mr. Uno aún en pie, pero sintiendo el intenso rayo en sus nervios. Luffy-kun, tenías razón. Puedo acostumbrarme a la emoción y a ganar una batalla y, pensó Nami al ver a su objetivo completamente frito y se sintió aún más orgullosa de infligir daño también al enorme Mr. Uno. Pero sus pensamientos se habían disipado, ya que era el turno de Zoro. Y Toryuya y Shishi Son, reenvainado de una sola espada. Canción del león. Zoro cargó entonces contra ambos y apareció de repente por el otro lado, envainando su única espada. Y con el sonido del guardia al chocar con la vaina, ambos agentes derramaron sangre de un par de cortes que parecieron ocurrir en un instante. Luffy, gracias. Estoy un paso más cerca de ser el espadachín que soñé. Entonces, Zoro y Nami se volvieron hacia el desierto, donde sus instintos les decían que miraran. Luffy, eres mi capitán. Y te convertirás en el rey de los piratas, con nosotros siempre siguiéndote. Ambos pensaron juntos antes de alejarse para reagruparse y quizás cambiarse de ropa. Ambos se apresuraron a escapar de la breve lluvia de sangre que empapó a los dos agentes, quienes seguían inmóviles en el suelo. Dentro del desierto de Arabasta, combo. Daburusuka y Arrando Kato, combo. Doble tierra y cortador celestial. Gritaron Usopp y Kaya mientras corrían por las arenas del desierto. Entonces se detuvieron y ambos formaron una gran cuchilla de aire con las piernas, combinándose en un ataque gigantesco. Atravesó el desierto, sin nada que hacer, junto con las dunas y ruinas que se enfrentaban al ataque. Pero el verdadero objetivo era una pareja de asesinos. Uno se adentró en la arena como el topo que es, y su compañero era tan lento que tuvo que rodar para esquivar el ataque. ¡Ay! ¿Qué demonios son estas tonterías que tú y tu zorra están tramando? Solo el jefe podría hacer esto. Gritó la mujer topo, y los sombrero de paja simplemente dejaron que su cabello les tapara los ojos. ¿Y bien? ¿Van a decir tonterías o van a morir? Cállate, tu voz es más molesta que la de un loro. La señorita Feliz Navidad de Baroque Works tenía muy poco miedo. Solo mostró sorpresa cuando finalmente supo quién era su jefe durante todo el tiempo que estuvo alistada como agente. Pero ahora mismo, la mujer topo estaba paralizada de miedo. Masufzu. Sakura a Navidad, maestra pezuña. Pétalo de Sakura brote descendente. La señorita Feliz Navidad se sentía como un topo del clásico juego aplasta topos. Y notó que el puño gigante, que apareció de la nada y le dio un golpe limpio en la cabeza, tenía la sensación de pelo en los dedos. Si quieren jugar, les daré algo con qué divertirse. Pensó la mujer topo y se encontró cavando con sus garras de topo hasta encontrar los otros túneles que había hecho antes. Y su compañero se escondía en uno de ellos, para su disgusto. Pero antes de que la señorita Feliz Navidad pudiera quejarse y planear algo para los sombrero de paja, el túnel tras ella se calentó repentinamente. Ambos asesinos se giraron mientras la oscuridad de los túneles se iluminaba, para ver una columna de fuego acercándose. Solo pudieron abrir la boca con asombro y horror ante la vista. Entonces, la superficie del suelo explotó, como si hubieran estallado fuegos artificiales enterrados. Y los dos asesinos salieron volando por los aires antes de estrellarse, con la caída y la arena irritando sus heridas. Tu pueblo topo no está mal, solo comparte la misma debilidad. Usopp habló con voz tranquila. Se sentía como el rey del mundo con los tres asesinos a los pies de sus objetivos. Lo único que pudieron hacer para responder fue murmurar y gemir por las dolorosas quemaduras que cubrían sus cuerpos. La debilidad de un pueblo topo, empezó Usopp con una sonrisa burlancia. Es que cada túnel está, Kaya hizo su parte. Conectados. Y también nuestras explosiones, concluyó Chopper. Entonces acábalo. No puedo sentirme más humillada que un bufón que ni siquiera trae sus propias armas. Gritó la mujer topo con los labios quemados al oír una risa entre dientes, de esas que expresan una victoria brutal. Oh, sí. Simplemente no están tras él ahora mismo, y nunca lo estarán. Usopp habló, y en una fracción de segundo, Miss Merry Christmas comprendió a qué se refería el francotirador. Cuando usó lo poco de conciencia que le quedaba, la mujer topo levantó la vista y vio que la gran bazuca del señor 4 estaba en manos de Chopper. Y el bate de metal de 4 toneladas en las manos de Usopp. A pesar de esto, la mujer topo seguía siendo lo suficientemente despreciable como para reírse de sus enemigos mientras aún se estremecía de dolor. ¿Y qué? No pueden usar eso. Solo nosotras sabemos usar el lazo. Y solo mi idiota compañero puede levantar ese garrote tan pesado. Somos piratas.
Nadie quiere saber nada de nosotros, y menos enseñarnos lo básico de las armas y el combate, replicó Usopp mientras Chopper y Kaya seguían en silencio. Nosotros encontramos nuestro propio camino, aprendemos a nuestro propio ritmo. Y. Usopp preparó el bate de metal y lo levantó como si fuera una simple ramita. Estoy seguro de cómo usar este garrote. Miren y lloren. Usopp blandió el pesado bate de metal sobre la cabeza de la mujer topo, conteniéndose ligeramente para que su cráneo quedara abollado en lugar de agrietado. Seguía oyéndose el repugnante sonido del metal al chocar con el hueso a gran fuerza. Una fuerza tan fuerte que incluso el señor 4 la sintió, aunque no estaba consciente. Durante unos segundos, Usopp observó sus cuerpos y sintió su firme pero débil gesto, el de un hombre inconsciente. Sonrió ante su obra. Chicos, está hecho. Ganamos. Mirando a su chica y a su maestra, dijo. Ganamos como piratas de sombrero de paja. Kaya y Chopper alzaron el brazo, vitoreando. Lo hicieron, incluso cuando vieron cómo la tormenta se convertía en un geyser de sangre. Mientras todo sucedía, aquí en Alubarna, bueno. Esas fueron las palabras que rompieron la tensa atmósfera. Diré que hicieron un trabajo excelente. Me preocupaba que mi retraso pudiera haberles echado la bronca, dijo Luffy mientras miraba a Alvida, de pie sobre el Okama aporreado como un taburete, junto con Sanji, Jin, Grace, Frank y Carol. Se comportaban con mucha profesionalidad cuando nadie los veía. Ahora, puedo decir con seguridad que no habrá más agentes escondidos aquí que interfieran, ¿verdad? ¡Caramba! Gritó Sanji como un niño con un subidón de azúcar. Las señoritas Grace Swan y Carol Swan lucían majestuosas y hermosas mientras yo y el par de idiotas les impedíamos ensuciarse las manos. Cállate, chef de mierda. Frank no lo creyó mejor que los demás presentes, y se notó en las caras de todos. Tengo derecho a ayudar a Carol, ya que somos socios desde hace años. Tú eras quien evitaba ensuciarse. Sí. Todos queríamos echarlos. Dijo Grace, con un tono un poco infantil, pero nadie se lo dijo. Pero intentaste convencernos para que no lo hiciéramos, me sangraron los oídos y se me pudrieron los dientes con tanta basura. Pero ambas son unas damas encantadoras y el trabajo manual simplemente, Sanji intentó escabullirse. Temía a las mujeres tanto como las amaba. Y no pudo decirle una palabra más cuando sus compañeros empezaron a gritarle, uno intentando hablar por encima del otro. Basta. Gritó Luffy, poniendo fin a la discusión. Te van a dar una buena reprimenda cuando todo esto termine, ya que parece que mis advertencias no te entran en la cabeza, Sanji. El rubio rió nerviosamente ante un rostro demoníaco que lo miraba fijamente. Era, de alguna manera, satisfactorio. Y bien, ¿dónde es el lugar donde van a luchar los rebeldes y el ejército real? Luffy se giró hacia Vivi, quien no dijo nada, solo mostró preocupación y señaló con el dedo hacia el centro de Alubarna. Por favor, Luffy. Cuento contigo, dijo Vivi con sinceridad, lo que la hacía parecer una diosa entre las arenas. Pero aunque los hombres intentaron darse la vuelta, la expresión de Luffy permaneció inmóvil. Claro, Vivi, eres mi amiga y me gusta esta isla. Luffy se giró hacia donde la guerra civil iba a intensificarse. Vamos. Voy a detener una guerra. Por favor, Luffy. Cuento contigo, dijo Vivi con sinceridad, lo que la hacía parecer una diosa entre las arenas. Pero aunque los hombres intentaron darse la vuelta, la expresión de Luffy permaneció inmóvil. Claro, Vivi, eres mi amiga y me gusta esta isla. Luffy se giró hacia donde la guerra civil iba a intensificarse. Vamos. Voy a detener una guerra. Luffy, susurró Vivi desde un balcón que daba al centro del pueblo, donde se habían reunido los ejércitos. Y ya estaban mirándose con furia y gruñendo. Como una chispa al fuego, bastaría una palabra equivocada para que se enfadaran. Por favor, date prisa. ¿Van a confesar que usaron Dansupaud, polvo de baile, y que sus tropas dispararon a nuestro líder? Gritó uno de los rebeldes a los guardias reales, sin que ninguno dijera palabra. Ya les dijimos que se equivocaban. El rey Cobra lleva aquí, en la capital, una semana a partir de hoy. Y sabremos si el rey alguna vez se escapa y abandona a Alubarna. Uno de los guardias reales finalmente respondió, pero, como era previsible, los rebeldes solo profirieron protestas e insultos. Nombres como mentirosos, imbéciles desalmados y perros de un tirano. Si van a admitir que ustedes y su estúpido rey nos han estado arruinando, entonces no tiene sentido usar palabras. Les sacaremos la verdad a golpes. Gritó otro rebelde, mientras los demás vitoreaban en señal de aprobación. Y puedo decir que las palabras no resolverán este problema.
Y todos los que amenacen al rey serán castigados, incluso nuestra propia gente. El mismo miembro de la Guardia Real preparó su arma mientras los demás hacían lo mismo, sin decir palabra. Cállense y mueran. Devuélvanos la lluvia. Esta vez, fue todo el ejército rebelde y, finalmente, cargaron con sus armas a todo volumen. Y los guardias reales pronto hicieron lo mismo, con su entrenamiento fortaleciéndolos en su ataque. Devuélvanos la lluvia. Matad a todos los enemigos del rey. ¡Ah! Gritó Vivi en el viento del desierto, incapaz de contener sus emociones. Pero mientras sus gritos eran ignorados, Vivi vio a alguien saltar del balcón como un rayo, rumbo al lugar donde los dos ejércitos finalmente se encontrarían. Y esa persona era alguien a quien Vivi reconoció, lo que incluso calmó un poco su preocupación. Y, antes de que los dos ejércitos pudieran siquiera enfrentarse, la arena frente a ellos estalló repentinamente en una densa nube que detuvo tanto a los rebeldes como a los guardias reales. Lo siento, chicos, todos en el campo de batalla oyeron esa voz, clara desde dentro de la nube de arena. Pero hasta aquí llegarán. Era Luffy, llegando justo en el momento crucial. Es Luffy Mugiwara, sombrero de paja. El claro del líder. Todos sus carteles de búsqueda dicen que dominaba su mar natal. Los dos bandos casi olvidaron la lucha y murmuraron entre sí sobre la repentina llegada de un jugador extra. Pero Luffy no llegó solo. Pero espera. Mira al hombre a los pies de Mugiwara. Un soldado notó un trozo de ropa y un mechón de pelo tirados en el suelo, ligeramente manchados de tierra. Es el señor Cocodrilo. ¿Por qué no se mueve? Eso también es sangre. Era Sir Crocodile y... Tanto los guardias reales como los rebeldes conocían a Crocodile, pues todos habían visto al noble Shichibuki, señor de la guerra real de los mares, en acción, especialmente al enfrentarse a piratas que intentaban eclipsar a Crocodile. Ninguno tuvo suerte. Así que, simplemente se asustaron muchísimo al ver al hombre corpulento en un estado que fácilmente podría describirse como, derrotado. Más te vale creerlo, dijo Luffy. Yo soy quien le dio una paliza. Porque es tu verdadero enemigo. Él es quien usó a Dansu Paude e incriminó a tu rey por ello. Esto provocó exclamaciones de asombro. Y todo lo que ha sucedido aquí formaba parte de su plan para destrozar este país en una falsa guerra civil. Todo con la ayuda de Subaruke Works, de la que era líder. Pero es uno de los Shichibuki. Se supone que está de nuestro lado. Dijo uno de los rebeldes, pero la sonrisa de Luffy no desapareció. Simplemente usó un pie para sacudir el cuerpo maltratado de Crocodile y mostrarles a todos la magnitud del castigo que Luffy había infligido. La mayoría de los testigos no comerían ni un solo día, no con tanta sangre y moretones. Sigue siendo un pirata, como yo. Y los piratas no seguimos más leyes que las nuestras, respondió Luffy, y esto hizo que tanto los guardias reales como los rebeldes se tragaran sus palabras. Sin embargo, no soltaron las armas, con los dedos tensos en los gatillos. Y si aún quieren pelear, dijo Luffy mientras tomaba lentamente todas sus espadas de duelo para presumir, y su cuerpo brillaba rosa con un chorro que ascendía amenazante. Entonces peleen conmigo. Los enfrentaré a todos. Adelante. Los dos ejércitos tenían una decisión clara como el agua, y su elección determinaría su destino. No es de extrañar que cada guardia y rebelde sintiera que su destino estaba en sus manos, y su agarre era inestable. Temblaba como un ciervo recién nacido que intenta ponerse de pie por primera vez. Ni un solo soldado en el campo era estúpido. Sabían contra qué se enfrentaban. Un pirata que, de alguna manera, había derrotado al invencible Cocodrilo, con energía de sobra para ellos. Para simplificar su decisión, dejen las armas o lucharé hasta la derrota. Su princesa es mi amiga, pero no permitiré que sigan destruyendo este país, dijo Luffy, sin moverse ni aflojar su postura. Somos quienes elegimos ser. Ahora elige. 1. Los guardias reales y los rebeldes intentaron intimidar a Luffy, esperando a que el capitán pirata bajara la postura o la relajara un poco. Pero durante lo que pareció una eternidad, un miembro de los rebeldes dejó caer su arma, señal de rendirse. Pronto, todos los rebeldes dejaron caer sus armas y los guardias reales hicieron lo mismo, desencadenando una reacción en cadena de cuchillas y armas de fuego que impactaron con fuerza en el suelo. Bien dicho, dijo Luffy mientras su cuerpo perdía el tono rosado y el vapor, pero sus manos seguían armadas. Es tu turno, Igaram, dijo Luffy, volviéndose hacia las sombras. Y apareció el mismo hombre que supuestamente pereció en Whiskey Peak, cargando a un niño herido, pero aún consciente.
Oye, es el niño al que las fuerzas del rey dispararon después de que nuestro líder fue, dijo uno de los rebeldes y entonces el niño habló alto y claro, no. Los guardias reales y el rey eran unos impostores. Dijo el niño, incluso con la cara llena de mocos y lágrimas. Me dispararon porque vi al rey transformarse en un bicho raro que bailaba. Ese hombre era un impostor. Esto provocó que la multitud volviera a quedarse boquiabierta. El chico tiene razón. Yo también lo vi. Todos se giraron de nuevo y era un joven, uno a quien los rebeldes conocían muy bien. Koza, nuestro líder. Koza es un joven rubio. Usa gafas moradas y tiene una cicatriz en el ojo izquierdo. Llevaba una bufanda azul alrededor del cuello, una chaqueta morada oscura que le llegaba hasta los tobillos, una camisa blanca con algún tipo de adorno colgando del cuello, pantalones negros y una faja amarilla alrededor de la cintura. ¿Estás bien? Sí, estoy bien gracias a cierto pirata. Koza habló a través de sus heridas y lanzó una breve mirada a Luffy, quien solo le devolvió la sonrisa. Ya no hay necesidad de luchar. Nos engañaron a todos. La rebelión de Arabasta ha terminado. El ejército rebelde no protestó, ni tampoco los guardias reales. Luffy. El silencio se rompió y el pirata sintió que alguien se estrellaba contra él, apretándole el torso. Gracias. Salvaste a Arabasta. Detuviste la guerra. Eres increíble. Era Vivi, y no parecía importarle que toda la ciudad de Alubarna la viera abrazar a un pirata. Vivi, dijo Luffy, antes de devolverle un abrazo con un solo brazo. Ya pasé por un infierno por una amiga. Y lo volveré a pasar por otra. Hasta el final. Vivi no dijo nada. Solo asintió y mantuvo el abrazo hasta que, son los marines. Todos quedaron impactados al oír eso y vieron un escuadrón de soldados de la marina que seguía de cerca a cierta espadachina. ¿Están aquí por nosotros? Ninguno de los marines respondió. Simplemente siguieron a Tashigi hasta que rodearon a la aún inconsciente Shichibuki. Entonces la espadachina habló. Durante nuestras investigaciones aquí en Arabasta, descubrimos varios barcos que contenían Dansupaud. Todos pertenecen a Baroque Works. Proclamó Tashigi. Los registros demuestran que las entregas de la sustancia ilegal nunca fueron ordenadas por la familia real, sino por el líder de Baroque Works. ¿Quién sabe? Nos lo pide ahora mismo. Esto fue una gran sorpresa y ayudó a todos a atar cabos. Y hemos arrestado a varios agentes de Baroque Works y aprehendido a todos los demás criminales que sirven a esos agentes. Todo esto era un complot para derrocar a la familia real, con el objetivo de convertir a Crocodile en el próximo rey de Arabasta. Nadie tenía nada que decir y Tashigi se volvió hacia Crocodile, que seguía en el suelo y no iba a despertar en ningún momento del día. Ahora era el momento del anuncio más importante. Cocodrilo, miembro de los Shichibuki y líder de la organización criminal Baroque Works. Con el permiso y los privilegios otorgados por el gobierno mundial, te denuncio por la presente de tus rangos y derechos. Ahora eres un pirata más, perseguido eternamente por la marina, y, a partir de hoy, estás acusado de numerosos ejemplos de crimen organizado y de ser el cerebro detrás de Baroque Works y de un falso complot para una guerra civil en Alabastra. Cocodrilo, estás arrestado y condenado a cadena perpetua. Takagi dijo todo eso de golpe, sin querer parecer débil ante toda la población de la isla. Luego se volvió hacia Luffy. Mugiwara Luffy. Como marine, mi deber es arrestar a todos los piratas en el acto. Pero... Todos se quedaron atónitos al ver a Tashigi, junto con su escuadrón de marines, inclinarse ante Luffy. Gracias a ti y a tu tripulación por todos los esfuerzos para proteger a Arabasta y a su gente de la guerra. Estamos agradecidos. Mientras la multitud murmuraba, Luffy se sentía en su mejor momento. Y, siendo literal, lo era. Más tarde, hablo en serio, chicos, deberían haberse cuidado primero. Luffy murmuró entre dientes mientras Chopper seguía con su chequeo. Tanto el pequeño Reno como Kaya eran los médicos, y aún no habían tratado sus heridas. Y ambos se empecinaban en decir que los pacientes siempre son lo primero, incluso si son ellos los que deben ser curados. No vale la pena quejarse, hermano mayor. Necesito saber si te estás destrozando con todo ese dopaje. Hiciste eso del vapor por tercera vez hoy. Regañó Chopper a Luffy juguetonamente, y con razón. Sí, Luffy-kun se unió Nami a la conversación. ¿No fuiste tú quien les enseñó a los demás chicos que a las mujeres no les atraen los temerarios imprudentes? Luffy sonrió mientras Nami le sacaba la lengua. Claro, Nami-chan. Solo quería animar las cosas. Crocky maldecirá en sueños si sigo conteniendo lo que realmente puedo hacer mientras le muestro para qué, murmuró Luffy de nuevo, pero le robaron la voz cuando Nami besó a su hermano.
No importa, disculpen, honorables invitados, los sombrero de paja se giraron para ver a una mujer que tenía un asombroso parecido con cierto hombre que intentó hacer cosplay y, aún así, ayudó a Luffy a detener una guerra. Era Terracota, la esposa de Garam, y llevaba la tendencia de las esposas a imitar a sus maridos un poco más allá de lo esperado. El banquete está preparado. ¿Tienen hambre? Su respuesta fue que la habitación se estremeció con un estruendo enorme que podría describirse fácilmente como un gruñido estomacal, solo que este fue tan fuerte como un terremoto. Luffy rió tímidamente cuando todos descubrieron que era su estómago el que estaba creciendo. ¿Qué puedo decir? También es de goma. La cena transcurrió sin incidentes, aunque la comida estuvo excelente. Claro que casi todos se habían emborrachado, ya que los vinos eran regalos del mismísimo Luffy. El capitán pirata tuvo que crear varios ruabat, avatares de cerveza, para llevar a todos a los baños del palacio. Luffy dijo que un buen baño les ayudaría a despejarse. Eso fue hasta que Sanji le preguntó a Cobra, quien estaba en los baños con los sombrero de paja y Garam, dónde estaba el lado de la mujer. Aunque Garam protestó, Cobra le señaló el camino. Fue allí donde la mayoría de los hombres observaron mientras Vivi disfrutaba de la compañía de las chicas de sombrero de paja. Entonces Nami sintió que tenían público, ya que su novio, que estaba presente, se sentía un poco reticente. Sonrió y le susurró algo a Alvida, Kaya, Grace y Carol, mientras Vivi y Nojiko se preguntaban qué estarían tramando esas chicas. Pero lo descubrieron cuando se pusieron de pie frente a los mirones y se quitaron las toallas. Esto hizo que la mayoría de los hombres salieran volando con una hemorragia nasal descomunal, mientras que Chopper y Yokogao estaban confundidos por las acciones de la chica. Técnicamente seguían siendo animales, así que no podían entender por qué los hombres humanos reaccionaron de forma tan repugnante. Pero aunque a los animales no les importó, ¿qué crees que estás haciendo? Vivi y Nojiko sintieron ganas de morirse de vergüenza al ver semejante acto desvergonzado. Las chicas simplemente se giraron y sacaron la lengua con un desafío infantil. Y ambas, avergonzadas, vieron que Luffy seguía apoyado en la barandilla, con el pulgar hacia arriba por el espectáculo. Esto, de alguna manera, las tranquilizó un poco, pues su capitán tenía algo de autocontrol. Entonces, el ambiente se rompió cuando todos oyeron el leve pero claro aleteo de un murciélago. Como era de esperar, un murciélago revoloteó hacia la zona de baño con una especie de sobre en la mano. Y, mientras todos permanecían inmóviles, expectantes y confundidos, el murciélago llegó a las manos de Luffy y le entregó el ligero paquete. Luego, el murciélago hizo una reverencia cortés y salió de forma similar a su entrada. Para la mayoría, no tenía sentido hasta que notaron que tanto Luffy como King Cobra palidecieron al ver el murciélago. Y hablando de eso, Luffy se acercó a Cobra con una expresión que decía: ¿sabes lo que esto significa tan bien como yo? El rey asintió, observando cómo Luffy abría el sobre con nerviosismo. Como era de esperar, contenía una carta, pero Luffy y Cobra no se veían mejor. Tras leer la carta, Luffy y Cobra se miraron y empezaron a susurrar. Los sombrero de paja y compañía intentaron escuchar, pero solo entendieron una parte. Pensé que esto pasaría mucho más tarde. Más tarde esa noche, los sombrero de paja estaban en las habitaciones de invitados. A las chicas les dieron una habitación separada de los chicos, pero ninguno de ellos tenía ganas de respirar mientras Luffy miraba la carta. Su rostro estaba lleno de dulzura, sus ojos estaban abiertos hasta casi caerse y su rostro seguía pálido, como si estuviera viendo una terrible pesadilla. Entonces se abrió la puerta y un miembro del personal real trajo un caracol familiar con un auricular de teléfono integrado. Era un Den Mushi, caracol transpondedor, y el miembro del personal no dijo nada a nadie, simplemente se acercó a Luffy y colocó el Den Mushi frente al capitán, destrozado por los nervios. El miembro del personal ni siquiera se inmutó ante el comportamiento de Luffy. En cuanto el miembro del personal salió de la habitación, las damas entraron en tropel. ¿Nos pidió que viniéramos, capitán?, preguntó Alvida, intentando ser lo más amable y considerada posible, ya que ella, al igual que el resto de los amigos de Luffy, creía que el capitán pirata no le temía a nada. Por suerte, parecía que la compañía de sus amigos le había levantado un poco el ánimo. Chicos, dijo Luffy de repente. Querían saber cómo estoy tan familiarizado con el Grand Line. Me dieron un montón de pistas y me divertí viéndolos intentar resolverlas. Los sombrero de paja no sabían que debían sonrojarse ni estremecerse ante las palabras de su capitán. Pero ahora que la espera ha terminado, voy a contactar a uno de mis maestros. Es uno de los Yonko, 4 emperadores, Akagami, pelirrojo, Shanks.